En el templo de Hathor en Dendera, encontrarás algo que te hará creer en la existencia de la electricidad en el antiguo Egipto. Extrañas imágenes que parecen objetos alargados, similares a bombillas incandescentes. Estos bajorrelieves representan objetos con algo que se puede interpretar como una cuerda dentro y una conexión a una fuente que es difícil de explicar. Imagina, en la penumbra del templo, donde el juego de la luz crea una atmósfera de misterio, observas estas enigmáticas imágenes y te surge la pregunta: ¿qué significan realmente? Algunos investigadores afirman que esto es una prueba de los conocimientos sobre la electricidad que probablemente existían en ese tiempo. Pero hay otras interpretaciones. Otros expertos señalan que estas imágenes pueden simbolizar el loto, que se abre con el sol naciente, representando la vida y el renacimiento. Pero esto no es todo. Además de estas lámparas en los artefactos antiguos egipcios, se encuentran objetos dorados que indican la existencia de conocimientos químicos avanzados. Por ejemplo, en algunas tumbas se han conservado pinturas que, según los científicos, utilizaban sustancias químicas especiales que les permitían mantener su brillo durante miles de años. Imagina cómo en este templo, lleno de silencio, sientes el contacto con un antiguo misterio, cuando la luz juega en las paredes, iluminando estos bajorrelieves. ¿Sabes qué es aún más impactante? En otros lugares de todo Egipto, los investigadores han encontrado artefactos que plantean preguntas sobre hasta qué punto los antiguos conocían la electricidad y la química. Por ejemplo, en otros templos se encuentran imágenes que se pueden interpretar como símbolos de diversas fuentes de energía, y esto hace que te preguntes qué otros secretos están ocultos en los antiguos textos y artefactos. ¿Guarda el antiguo Egipto más misterios que aún no hemos desentrañado? Imagina que tienes en tus manos un artefacto antiguo, con una antigüedad de aproximadamente 250 años antes de nuestra era, que podría cambiar nuestra comprensión de las tecnologías del pasado. Se trata de la batería de Bagdad, un recipiente de arcilla que recuerda un cántaro, en cuyo interior se encuentra un cilindro de cobre y una barra de hierro, creando una estructura única. Descubierta en Irak, esta batería suscita muchas preguntas sobre su uso. Al llenarla con un electrolito, por ejemplo, vinagre o jugo de limón, puede generar una tensión de 1 a 2 voltios, suficiente para causar una ligera picazón al tocarlas. ¿Y si era un dispositivo para la galvanización de metales, permitiendo cubrirlos con una fina capa de oro? Imagina a los antiguos maestros utilizándola para crear joyas espléndidas que brillaban al sol como estrellas. ¿O quizás la batería de Bagdad tenía un uso médico? Algunos investigadores sugieren que podría haber sido utilizada para tratar enfermedades, proporcionando un flujo que podría haber ayudado a estimular los tejidos. ¿Y qué hay de los rituales religiosos? La ligera picazón al tocar el dispositivo podría haber sido percibida como una intervención divina, y el resplandor de los metales tratados añadía una aura mística. Piensa en cómo los antiguos podrían haber percibido este artefacto. El metal oxidado, la sensación de peso en sus manos al sostenerlo, y el misterioso atractivo que emanaba del dispositivo, que podría haber sido parte de sus rituales o de su vida cotidiana. Pero esto no es lo más intrigante. ¿Sabías que existen diversas teorías sobre cómo exactamente podría haber sido utilizada la batería? Algunos científicos incluso sugieren que estos dispositivos podrían haber sido parte de un sistema más complejo relacionado con experimentos eléctricos que asombrarían a cualquier persona moderna. ¿Cómo es posible que un avance tecnológico tan significativo se lograra hace tanto tiempo? ¿Sabían que lo más intrigante sobre la maldición de los faraones? La muerte de Lord Carnarvon, quien murió de manera misteriosa poco después de la apertura de la tumba de Tutankamón, en 1922. Solo unos meses después de entrar en la tumba, su vida se vio truncada por una muerte repentina y terrible que conmocionó al mundo. Lo encontraron muerto en su apartamento en El Cairo, y su muerte estuvo acompañada de extrañas coincidencias. En ese mismo momento, en Londres, se apagaron las luces, lo que dio lugar a rumores sobre una maldición que supuestamente protegía los antiguos enterramientos. Pero esto solo es la punta del iceberg. Otros investigadores que también estaban relacionados con esta expedición comenzaron a morir uno tras otro, añadiendo un toque de misterio y terror a esta historia.
Los científicos intentaron explicar este fenómeno, sugiriendo posibles causas. Hongos tóxicos que podrían encontrarse en las tumbas selladas y liberar toxinas en el aire viciado de las cámaras funerarias. En tales lugares, llenos de polvo y un silencio mortal, las antorchas apenas iluminaban los avisos jeroglíficos en las paredes, como si advertían a los intrusos de que no debían perturbar el descanso de los antiguos. Algunos expertos hablaron de efectos psicosomáticos. Bajo el influjo del miedo y la ansiedad que surgían al entrar en tales tumbas intactas durante milenios, las personas podían experimentar una gran angustia, lo que podría llevar a enfermedades graves. Recuerden cómo Lord Carnarvon, mientras estaba en la tumba, sintió una extraña debilidad y malestar, que podrían deberse no solo a factores físicos, sino también a la presión psicológica que experimentaban todos los miembros de la expedición. Lo intrigante es que en este contexto, incluso la mística y la ciencia se entrelazan, creando una imagen cautivadora. Cuando se habla de maldiciones, en los hallazgos arqueológicos, a menudo se mencionan otros casos, como la muerte del arqueólogo George Bennett, quien murió unos días después de visitar una tumba en 1923, y su muerte también estuvo envuelta en misterio. Pero lo que realmente impacta es que, después de abrir algunas tumbas, algunas personas informaron sobre extraños sentimientos, como si alguien los observara desde la oscuridad. Ante sus ojos desfilaban una serie de eventos antiguos, y el aire en las tumbas se volvía pesado y ominoso, como si el propio caos se despertara para recordar su existencia. Y lo más loco de todo, aún existen muchas tumbas que esperan ser descubiertas, y quién sabe qué secretos ocultan bajo capas de arena y tiempo. Imaginaos cómo hace miles de años, en el silencio del amanecer, la gente se reunía alrededor de misteriosos círculos de tierra que servían como observatorios y puertas al cielo. El Círculo de Goseck en Alemania, datado aproximadamente en el 4900 a.C., es una impresionante estructura con círculos concéntricos de terraplenes y pilares de madera, perfectamente alineados para observar el amanecer y el ocaso del sol en los días clave del año. Estos antiguos constructores, probablemente, utilizaban sus conocimientos sobre los ciclos solares para determinar con precisión los momentos de los equinoccios y solsticios, lo que les permitía sincronizar sus prácticas agrícolas con los cambios en la naturaleza. Ahora imaginaos cómo en esos momentos el sol se eleva lentamente, iluminando los huecos entre los antiguos pilares, creando una sensación de conexión con el cosmos. Pero esto no es todo. En el mundo existen otras impresionantes observatorios, como Stonehenge en Inglaterra, donde los grandes bloques de piedra, dispuestos en una compleja configuración, servían para rastrear el movimiento del Sol y la Luna. Newgrange en Irlanda, con su majestuosa tumba de piedra, también se utilizaba para observaciones, donde los rayos solares penetran en sus oscuros corredores solo en los días del solsticio de invierno. Estas construcciones, creadas por personas que no disponían ni siquiera de los instrumentos que consideramos necesarios para la astronomía, hablan de un profundo conocimiento de los ciclos celestes. ¿Cómo podían construir tales estructuras precisas? La clave reside en que se basaban en observaciones multicentenarias de las estrellas y el Sol, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. ¿Sabíais qué es aún más impactante? Los observatorios de los mayas, que utilizaban complejos cálculos matemáticos y observaciones astronómicas para crear calendarios precisos, les permitían predecir eclipses y otros eventos astronómicos con una precisión asombrosa. Estas antiguas civilizaciones eran verdaderos maestros de la astronomía, y sus construcciones continúan causando admiración. ¿Cuántos conocimientos están ocultos en estos círculos y tumbas, creados por manos humanas que querían entender su lugar en el vasto cosmos? Cada uno de estos círculos y tumbas lleva consigo historias sobre cómo nuestros antepasados buscaban respuestas a las preguntas eternas sobre el tiempo y el espacio. Imaginen un lugar donde cada bloque de piedra pesa hasta 800 toneladas, y sus superficies son tan perfectamente lisas que no se puede meter entre ellas ni una hoja de cuchillo. Pumapunku, este misterioso lugar en las alturas de Bolivia, no solo asombra por sus dimensiones, sino también por la increíble precisión en la elaboración de las piedras. Los bloques están hechos de andesita y granito, materiales tan duros que su elaboración incluso con herramientas modernas presenta grandes dificultades.
¿Cómo lograron los antiguos maestros crear tales obras de arquitectura a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar? Algunos ángulos de las piedras alcanzan una precisión de 1/10 de milímetro, lo que pone en duda cualquier suposición sobre métodos de construcción primitivos. Pero esto no es todo. En muchos bloques se pueden ver argollas metálicas que los unían entre sí, lo que plantea preguntas sobre las tecnologías utilizadas para crear esta maravilla de la construcción. El lugar está rodeado de aire montañoso escaso, donde el silencio parece casi ominoso entre las ruinas antiguas, y el contraste entre el paisaje rudo y la increíble precisión en la elaboración de las piedras crea una atmósfera de misterio que los científicos aún no han podido descifrar. Lo más interesante es que, a pesar de todos estos logros, no existen testimonios escritos sobre la construcción de Puma Punku. ¿Cómo lograron entonces crear una estructura tan monumental sin registros ni instrucciones? Esta pregunta sigue abierta, y cada intento de encontrar una respuesta solo profundiza el misterio que rodea este lugar. Ante las majestuosas montañas y el cielo resplandeciente, queda una sola pregunta. ¿Cuáles eran los secretos de estos antiguos constructores que les permitieron crear tales obras de arte de piedra? A lo largo de los siglos, en la sombra de majestuosos templos y bosques misteriosos, existieron sociedades que guardaban conocimientos accesibles solo para los elegidos. Por ejemplo, las misterias de Eleusis, celebradas en la antigua Grecia, fueron verdaderos ritos de iniciación en los que los participantes, pasando por múltiples pruebas, adquirían conocimientos secretos sobre la vida y la muerte. Estas ceremonias incluían ritos nocturnos a la luz de antorchas y gestos simbólicos enigmáticos que se transmitían de generación en generación, creando una atmósfera de profunda mística y significancia. ¿Sabías que estos rituales permitían a los iniciados acceder a antiguas enseñanzas sobre la naturaleza del universo e incluso sobre la vida después de la muerte? Al mismo tiempo, la Unión Pitagórica, fundada por el filósofo Pitágoras, no solo estudiaba matemáticas y música, sino que también seguía una estricta disciplina y secreto. Los miembros de esta sociedad daban juramentos de silencio y seguían un sistema de iniciación de múltiples niveles, donde cada nuevo conocimiento se revelaba solo después de cumplir estrictos rituales y pruebas. Estas reuniones secretas se llevaban a cabo en lugares apartados, donde solo los más devotos podían alcanzar los niveles más altos de conocimiento. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. El culto de Mitra, que surgió en el Imperio Romano, también tenía complejos rituales, incluyendo ritos de iniciación que podían durar toda una noche. Esta sociedad unía a sus miembros no solo por prácticas religiosas, sino también por enseñanzas filosóficas que revelaban aspectos profundos del alma humana y del universo. En estos grupos, conocimientos prácticos sobre medicina y astronomía se entrelazaban con verdades místicas, creando una tela única de conocimientos que permanecía oculta para la mayoría. Cada reunión estaba acompañada por contraseñas y signos enigmáticos que solo los verdaderos iniciados podían entender. En esta atmósfera de misterio y sagrado terror, los participantes se sentían parte de algo mayor que ellos mismos, como si una cadena de tradición los uniera con antiguas civilizaciones. ¿Sabías que lo más interesante? Estas prácticas y enseñanzas tuvieron una influencia enorme en muchos enfoques filosóficos y científicos modernos, formando incluso lo que hoy llamamos civilización occidental. De repente, sin previo aviso, en el escenario de la arqueología aparecen los cromagnones, y con ellos llega el arte que incluso a los artistas más modernos deja sin aliento. Estos seres, que tienen todas las características de los seres humanos modernos, comienzan a crear dibujos rupestres realistas que no solo representan animales, sino que también capturan sus movimientos, emociones y hasta su carácter. En las cuevas donde parpadea la luz de las lámparas primitivas, proyectando sombras sobre las paredes húmedas, vemos cómo la pintura roja y negra, hecha de pigmentos naturales, cobra vida ante nuestros ojos. Reflexiona. ¿Cómo pudieron estos artistas dominar técnicas tan complejas sin evidentes predecesores? No hay antepasados directos, ni rastro de arte previo, simplemente un repentino surgimiento de maestría que parece un milagro. El uso de arpones con aletas, arpones para la pesca y atlatles, lanzadores de lanzas,
que permitían lanzar lanzas con una precisión increíble, plantea aún más preguntas. ¿Cómo pudieron los cromagnones alcanzar tan rápidamente tales alturas tecnológicas? Herramientas complejas como el arpón, que podían tener una longitud de hasta 30 centímetros y estar hechas de materiales robustos, indican un alto nivel de habilidad. Aquí surge el misterio. ¿De dónde provienen estos conocimientos? Parece que una cultura entera surgió de la nada, como si hubieran llegado de otro mundo para regalarnos sus obras maestras. Las paredes de las cuevas, cubiertas de dibujos antiguos, se convierten en un puente entre épocas. Podemos imaginar a estos artistas sentados en la penumbra, rodeados por los mismos sonidos de la naturaleza que escuchamos nosotros. Estas imágenes no son solo arte. Son una reflexión de una vida espiritual compleja y una increíble conexión con el mundo que nos rodea, algo que posiblemente nunca podremos comprender completamente. Y en este contexto, aparece otro misterioso objeto. Instrumentos musicales hechos de hueso y madera, que podían crear sonidos que llenaban las cuevas, como si los espíritus de los antepasados susurraran sobre sus experiencias. Estos instrumentos, desde flautas hasta percusiones, abren un nuevo mundo, donde la música desempeñaba un papel tan importante como la pintura. Y lo más enigmático de todo, en algunas cuevas se encuentran imágenes de personas tocando estos instrumentos, lo que hace que la pregunta sobre el origen de los cromagnones sea aún más intrigante. ¿Sabías que alguna vez se encontró una piedra que abrió las puertas al mundo de los conocimientos perdidos? Este asombroso artefacto, la piedra de Rosetta, es una columna de basalto negro, en la que están grabados 3 textos idénticos en diferentes idiomas: egipcio antiguo, demótico y griego. Las dimensiones de esta piedra son impresionantes. Su altura alcanza los 72 centímetros y su ancho los 45. Pero lo más asombroso de esta piedra es su superficie rugosa, en la que los signos destacan claramente, como si los hubieran dejado antiguos maestros. Estos jeroglíficos, que durante siglos permanecieron como un enigma, se convirtieron en la clave para entender uno de los idiomas más misteriosos de la historia de la humanidad. Cuando en 1812 el egiptólogo francés Jean-François Champollion estudió por primera vez esta piedra con atención, no sospechaba que sus descubrimientos cambiarían nuestra percepción de la cultura egipcia antigua. Utilizando el texto griego como base, Champollion logró descifrar muchos de los signos y relacionarlos con los jeroglíficos egipcios, que parecían haber sido olvidados durante milenios. Observó que los sonidos en el idioma egipcio correspondían a ciertos signos, lo que supuso un verdadero avance en la descifración. Gracias a su trabajo, descubrimos que los jeroglíficos no eran simples símbolos, sino un sistema de escritura completo en el que cada letra tenía su propio significado y sonido. Pero esto no es todo. Los descubrimientos realizados gracias a la piedra de Rosetta permitieron a los historiadores y arqueólogos asomarse a la vida de los antiguos egipcios, comprender sus rituales religiosos, su cultura y sus concepciones sobre la vida y la muerte. Por ejemplo, los textos en la piedra contienen referencias a eventos importantes y hazañas de los faraones que gobernaron en esa época. Esto permitió a los científicos comparar datos y reconstruir el contexto histórico. Visualmente, la piedra de Rosetta no es solo un trozo de piedra, sino una verdadera conexión con el pasado. El contraste entre la superficie oscura y los signos grabados en ella crea la sensación de que estás tocando la historia misma. Cada jeroglífico parece susurrar sobre los misterios que aún esperan ser revelados. ¿Qué se siente al tener en las manos la llave para entender una civilización entera? Y lo más emocionante, gracias a la piedra de Rosetta, pudimos leer textos antiguos que describen no solo la vida, sino también la muerte de los faraones, sus antepasados divinos y las reglas por las que vivían. En el corazón de Creta se encuentra un palacio que incluso los arquitectos más experimentados habrían encontrado impresionante. Su estructura multinivel cuenta con más de 1000 habitaciones conectadas por pasillos laberínticos que podrían desorientar a cualquiera que intentara orientarse en ellos. Este complejo laberíntico es la base de la leyenda del Minotauro y el laberinto, donde no solo se ocultaban secretos, sino que también nacían mitos que se transmitían de generación en generación. Pero, ¿qué más esconde el palacio de Cnosos? Sus sistemas de ingeniería eran avanzados para su tiempo,
El sistema de agua potable y la red de alcantarillado eran verdaderos prodigios que aún asombran a los especialistas modernos. Las frescas, que representan escenas de la vida, la caza y los bailes rituales, cubrían las paredes, sumergiendo a los visitantes en la atmósfera de un antiguo festival, donde cada flor y cada detalle estaban impregnados de simbolismo y significado característicos de la cultura minoica. En este contexto, destaca especialmente el Salón del Trono, donde, según la leyenda, se sentaba el propio rey Minos. Su trono, tallado en piedra, estaba rodeado de columnas majestuosas que sostenían el techo, decorado con frescos que, según se dice, representaban al dios del toro, simbolizando la conexión de la cultura local con el culto al toro. En los almacenes, donde se guardaban las reservas de grano y aceite, se encontraban signos escritos en la escritura lineal A, que permitiría a los investigadores desentrañar ciertos aspectos de la gestión y la economía de esta civilización. Imaginen cómo la luz en los pozos luminosos crea una atmósfera misteriosa, donde cada rayo cae en el suelo, como si iluminara los secretos que este palacio oculta. El olor del mar, que llega a través de los patios abiertos, se mezcla con los aromas de las hierbas frescas y las flores, creando una paleta única de sensaciones, mientras que los sonidos de la vida del palacio, que resuenan en los pasillos, recuerdan el bullicio de los festivales y los rituales que alguna vez se celebraron aquí. En este esplendor se ocultan aún muchas enigmas sin resolver que esperan ser descubiertos. Imaginen un momento en el que, a orillas de dos majestuosos ríos, el Tigris y el Éufrates, surge de repente una nueva civilización que parece haber surgido de la niebla del tiempo. Esto ocurrió hace aproximadamente 4000 años antes de nuestra era, cuando los sumerios comenzaron a crear sus ciudades-estado, como Ur y Uruk, con poblaciones de decenas de miles de personas. Su cultura era tan avanzada que ya en ese tiempo utilizaban la escritura cuneiforme, uno de los primeros tipos conocidos de escritura, que se convirtió en la base para la redacción de leyes, textos religiosos e incluso literatura. Estos pueblos, que se llamaban a sí mismos cabezas negras, creían que su civilización había sido donada por seres conocidos como Anunnaki, que según ellos habían descendido del cielo. Pero lo que realmente resulta asombroso es que los sumerios poseían conocimientos en astronomía que incluso hoy en día asombran a los científicos. Podían determinar con precisión el movimiento de los planetas, incluyendo aquellos que no son visibles a simple vista, como Urano y Neptuno, describiendo sus órbitas con una exactitud asombrosa. ¿Cómo lo hicieron? El misterio permanece, pero imagine a los escribas en tablillas de arcilla, al sonido del susurro de los juncos en los pantanos, registrando sus observaciones y creando tablas astronómicas que dejaron huella en la historia. Sus sistemas de riego, que se extendían por decenas de kilómetros, permitían cultivar la tierra y asegurar cosechas, lo que se convirtió en la base del florecimiento de esta cultura. Cada uno de estos sistemas estaba cuidadosamente diseñado utilizando conocimientos de geometría e hidráulica, que aparentemente solo estarían disponibles en el futuro. Y lo que resulta aún más impactante. Los sumerios desarrollaron un calendario basado en los ciclos lunares, tan preciso que se utilizaba no solo para las labores agrícolas, sino también para los ritos religiosos. También crearon el primer sistema de derecho en el mundo, registrado en tablillas de arcilla, lo que demuestra su deseo de organización social. Las estepas entre los ríos se convirtieron en un lugar donde no solo se desarrolló la economía, sino también la cultura, el arte y la ciencia, que parecían surgir de la nada, pero que, en realidad, podrían haber sido el resultado de la interacción con civilizaciones desconocidas para nosotros. Al estudiar la civilización sumeria, nos sumergimos en un mundo donde cada elemento, desde la arquitectura hasta el lenguaje, parece estar lleno de misterios que esperan ser desentrañados. ¿Sabían que es asombroso? En las antiguas civilizaciones, la ingeniería del suministro de agua alcanzó tales alturas que sus sistemas aún hoy en día causan admiración. Por ejemplo, los acueductos romanos, que podían transportar agua a una distancia de hasta 100 kilómetros, no eran simplemente tuberías, sino verdaderas obras maestras arquitectónicas. Imaginen cómo el agua corre por los canales que atraviesan montañas y llanuras, y cómo el eco de las gotas que caen en los arroyos resuena bajo los arcos de piedra y concreto.
En cada ciudad romana había baños públicos donde la gente se limpiaba y se reunía, y la temperatura del agua se mantenía gracias a un complejo sistema de calefacción. En uno de los más famosos termas, las termas de Caracalla, podían caber hasta 30.000 visitantes a la vez, y sus paredes estaban decoradas con mosaicos y estatuas, creando una atmósfera de lujo y comodidad. Pero esto no es todo. En Mohenjo-Daro, una de las ciudades más antiguas de la civilización Indus, se desarrolló un sistema de alcantarillado, compuesto por más de 1,5 kilómetros de tuberías subterráneas que evacuaban las aguas residuales, manteniendo las calles limpias. Cada edificio tenía sus propias letrinas que vertían los desechos en canales comunes, lo cual para la época era un verdadero avance. Y ahora imaginen los acueductos cretenses minoicos, hechos de tuberías de terracota, que recolectaban el agua de lluvia y la llevaban a las casas. En estos sistemas, el agua fluía tan suavemente que se podía escuchar su suave murmullo, y la frescura de los depósitos subterráneos proporcionaba alivio en los días calurosos. Pueden imaginarse cómo las personas en la antigüedad disfrutaban de la limpieza del agua corriente, sintiendo el contraste entre esta frescura y las calles polvorientas y concurridas de sus ciudades. Es asombroso que tales construcciones, creadas hace miles de años, aún hoy inspiran a arquitectos e ingenieros modernos para crear nuevas soluciones. Y lo más increíble es que algunos acueductos aún se utilizan hoy en día. ¿Sabían que hay en los Altos Andes de Bolivia que causa asombro entre los investigadores? Son las Puertas del Sol en Tiwanaku, un portal majestuoso de 3 metros de altura y 4 de ancho. Está tallado en andesita densa, que pesa alrededor de 10 toneladas, y cada centímetro de este monumento respira misterio. En su parte central hay un bajorrelieve que muestra a un dios con rayos, que según algunos científicos, simboliza los ciclos solares. Pero eso no es todo. Las puertas están orientadas de tal manera que en los días de los equinoccios y solsticios, el sol pasa exactamente a través de su abertura, lo que sugiere un significado astronómico. Imaginen, cada año, en ciertos momentos del año, los rayos del sol iluminan exactamente este antiguo símbolo, creando increíbles juegos de luz y sombra en sus superficies talladas. Los símbolos misteriosos que rodean las puertas siguen siendo un enigma. Algunos los consideran signos sagrados, mientras que otros creen que pueden estar relacionados con la astronomía o el calendario. Aquí el aire es delgado, como si el mismo espíritu del lugar estuviera impregnado de sacralidad. Siente cómo el tiempo se detiene cuando te encuentras frente a este monumento y te preguntas, ¿qué significaban realmente estas construcciones para los antiguos habitantes? Las leyendas locales cuentan que las Puertas del Sol podrían haber sido un portal a otro mundo, un lugar donde los dioses descendían a la tierra. ¿No es fascinante? ¿Sabían que las puertas no solo servían para fines rituales, sino que también podían usarse para mostrar eventos astronómicos, lo que las convierte no solo en un monumento, sino también en un complejo instrumento astronómico? Cada piedra de Stonehenge no es simplemente un bloque macizo, sino una gigantesca enigmática, que pesa hasta 50 toneladas, que los antiguos constructores movían a una distancia de hasta 240 kilómetros. ¿Cómo lograban hacerlo sin las tecnologías modernas? Algunos científicos sugieren que utilizaban trineos de madera sobre una superficie resbaladiza, untándolos con grasa para facilitar el transporte. Pero esto es solo la punta del iceberg, ya que Stonehenge no es simplemente un conjunto de piedras, sino una obra maestra astronómica. La disposición de estos grandes bloques coincide perfectamente con los ciclos solares y lunares, creando efectos asombrosos. En los días del solsticio de invierno y verano, los rayos del sol penetran entre las piedras, iluminando el espacio interior, lo que podría haber sido utilizado para rituales o observaciones. ¿No es fascinante? Pero esto no es todo. Los arqueólogos proponen que Stonehenge podría haber sido un antiguo observatorio, un centro ritual o incluso un lugar de curación. Los sonidos del viento que pasa entre las piedras crean una atmósfera de misterio y paz, haciendo que te preguntes, ¿cuántos conocimientos están ocultos en estas frías moles? Imagina estar en el centro de esta antigua estructura, rodeado por la frescura de las piedras y bañado por la primera luz del amanecer.
Sorprendentemente, las investigaciones muestran que en este lugar podrían haber realizado complejas observaciones astronómicas que precedieron a los descubrimientos modernos. Y lo más intrigante es que aún no se sabe exactamente cómo los antiguos lograron crear tal armonía entre la naturaleza y la arquitectura, utilizando solo herramientas primitivas. Cada piedra, cada grieta y cada sombra hablan de conocimientos que se perdieron a lo largo de los siglos. Pero ¿sabías que algunos de los bloques fueron traídos de Gales y su ruta sigue siendo un misterio para los historiadores? En una altura de aproximadamente 119 metros, en la ladera de una colina en el desierto de Atacama, se encuentra un gigantesco geoglifo antropomorfo conocido como el Gigante de Atacama. Este colosal geoglifo, que supera los 120 metros de longitud, impresiona por su nitidez y contraste. Las líneas oscuras de la figura se destacan sobre el fondo claro del desierto, creando la sensación de un mensaje antiguo dejado para aquellos que lo observan desde el cielo. ¿Cómo es posible que en uno de los lugares más áridos del mundo, los seres humanos hayan creado una imagen de tal magnitud? Las investigaciones indican que para su creación se utilizó una técnica en la que se desplazaba la capa superior de tierra y rocas, exponiendo el suelo más claro debajo. Este proceso requería un esfuerzo y tiempo colosales, y, según estimaciones preliminares, el geoglifo pudo haber sido creado hace más de 2000 años. Pero ¿por qué los antiguos dejaron esta obra aquí? Una de las teorías sugiere que el Gigante de Atacama podría haber servido como un marcador astronómico, ayudando a orientarse en el cielo estrellado, mientras que otra sugiere una conexión con una deidad que simboliza la fertilidad. Algunos investigadores creen que este geoglifo servía como indicador de fuentes de agua en condiciones donde cada gota de agua valía su peso en oro. El aire del desierto, calentado por el sol, crea la ilusión de mirajes, y al observar al gigante parece que cobra vida. Imagina a los antiguos, de pie al pie de la colina, contemplando su majestuosidad, llenos de esperanza en una buena cosecha o en un viaje exitoso en busca de agua. Esta figura parece susurrar los secretos de su creación, esperando que alguien vuelva a prestarle atención. Es difícil de creer, pero en este desierto sin vida se esconden aún misterios por descubrir. ¿Sabías que cerca del Gigante de Atacama también se encuentran otros geoglifos que podrían formar parte de un gran sistema de señales? En las paredes de las cuevas antiguas se pueden ver imágenes que, a primera vista, parecen astronautas con trajes espaciales. Estas misteriosas pinturas, encontradas en diferentes rincones del mundo, plantean preguntas sobre posibles encuentros de nuestros antepasados con civilizaciones extraterrestres. Los textos védicos describen las vimanas, máquinas voladoras que podían recorrer grandes distancias en el cielo, y algunos investigadores afirman que estas descripciones podrían haber sido inspiradas por eventos reales. ¿Y qué decir de las figuras de cosmonautas entre los mayas? Están representadas en complejos rituales, y los defensores de la teoría del paleocontacto están convencidos de que esto demuestra la existencia de tecnologías avanzadas con las que pudieron haber interactuado los pueblos antiguos. En los frescos medievales se encuentran imágenes que recuerdan a los modernos platos voladores, lo que lleva a pensar, ¿podrían nuestros antepasados haber sido testigos de algo absolutamente increíble? Los argumentos de los defensores de esta teoría son cuestionados por la comunidad científica, que señala la falta de pruebas concluyentes y la posibilidad de explicar muchas de estas imágenes como mitos y símbolos culturales. Pero imaginen cómo sería para los antiguos seres humanos encontrar a existencias con tecnologías que no podían entender. Esto podría haber provocado tanto asombro como temor ante lo desconocido. Las tecnologías complejas, la aparición repentina de civilizaciones, sus logros en arquitectura y astronomía, plantean muchas preguntas. ¿Qué ocurrió realmente en aquellos tiempos lejanos? ¿Qué influencia pudieron haber tenido estos encuentros en el desarrollo de la cultura humana? Y lo que aún resulta más intrigante, en algunos textos antiguos se menciona a dioses que descendían del cielo, dejando rastros que hasta hoy no han sido descifrados. Cada 52 años, los aztecas vivían una verdadera tragedia. Al final del ciclo, realizaban ceremonias de renovación del fuego, llenas de temor ante la posibilidad de un fin del mundo. Pero ¿qué se ocultaba detrás de su sistema de calendarios único? Los aztecas utilizaban dos calendarios principales:
el ritual Tonalpohualli, que duraba 260 días, y el solar Xiuhpohualli, que contaba con 365 días. Estos dos calendarios no solo existían en paralelo, sino que se entrelazaban, creando un ciclo complejo que permitía a los aztecas no solo marcar el tiempo, sino también predecir fenómenos astronómicos con una precisión asombrosa. Imagina cómo brillan las estrellas en el cielo nocturno y cómo los aztecas, equipados con conocimientos sobre los ciclos de la luna y el sol, predecían eclipses y cambios de estaciones, como los astrónomos modernos. Cada uno de estos calendarios tenía sus propias características. El Tonalpohualli estaba vinculado a los ritos y eventos sagrados. Cada día tenía su propio dios, y por lo tanto, sus propios ritos. Por otro lado, el Xiuhpohualli determinaba el ciclo agrícola, indicando cuándo sembrar y cosechar. Los aztecas atribuían una gran importancia a estos calendarios, ya que no eran solo herramientas para seguir el tiempo, sino la base de su vida religiosa. Por ejemplo, al final de cada ciclo de 52 años, cuando ambos calendarios coincidían, las ceremonias de renovación del fuego se convertían en el punto culminante de los ritos, cuando los sacerdotes encendían un nuevo fuego como símbolo de una nueva vida y el inicio de un nuevo ciclo. Era un tiempo en el que los aztecas creían sinceramente que si no realizaban todos los ritos, el mundo podría terminar. Hecho curioso, la precisión de los cálculos aztecas les permitía predecir eclipses solares y lunares con muchos años de antelación. Para ello, observaban las estrellas desde plataformas de observación especiales. Los aztecas registraban meticulosamente todos los datos, creando tablas con las que podían seguir el flujo del tiempo en el cielo. Tenían en cuenta no solo los días y meses, sino también los años, lo que añadía ritmo y profundidad a sus concepciones del tiempo. Cada día estaba marcado por eventos específicos, cada semana tenía sus propios ritos, y cada mes, sus propias festividades. Imagina cómo los aztecas se reunían en la plaza principal al amanecer, esperando la primera luz del día. Sus ojos buscaban en el cielo presagios y sus corazones temblaban de emoción. Y esto no era solo un momento, sino un momento sagrado, que llenaba cada segundo de significado. El ardiente calor del nuevo fuego simbolizaba no solo un nuevo ciclo, sino la infinitud de la existencia de la cultura azteca, donde cada elemento, desde las estrellas hasta los ritos, tenía su lugar importante. Y lo más impactante, estos conocimientos sobre el tiempo y el cosmos no solo existían, eran esenciales para la misma esencia de los aztecas. Imagina un mundo donde en el corazón de Mesopotamia crece un oasis verde que parece salir de las páginas de un cuento de hadas. Los jardines colgantes de Semíramis, una de las 7 maravillas del mundo. Se dice que estas terrazas, sostenidas por columnas poderosas, se elevaban hasta una altura de hasta 30 metros, creando la impresión de que flotaban sobre la tierra. Pero aquí está el problema. A pesar de su fama, los arqueólogos aún no han encontrado restos indiscutibles de estos jardines, lo que genera interminables debates sobre si realmente existieron o fueron solo un producto de la imaginación. ¿Cómo podría haber sido este milagro? Se presume que un complejo sistema de riego elevaba el agua del río Éufrates a tales alturas, proporcionando vida a plantas exóticas que florecían con fragantes flores, llenando el aire con un dulce aroma. Imagina cómo una brisa cálida trae frescura del murmullo del agua fluyendo por canales de piedra, creando un fondo melodioso para los que se relajan a la sombra de árboles lujosos. ¡Qué contraste con el desierto circundante! Mientras que alrededor reinaba el calor y la sequía, en los jardines reinaba la frescura y la vegetación, y las flores brillantes se desbordaban en todos los colores del arco iris. Pero lo que resulta impactante es que ningún arqueólogo ha podido encontrar su ubicación exacta. Algunos creen que los jardines podrían haber estado en la antigua Babilonia, mientras que otros sugieren que podrían haber estado en Nínive. ¿Sabías que algunos investigadores incluso proponen la teoría de que estos jardines podrían haber sido solo una metáfora, simbolizando la opulencia y el poder de los gobernantes? Y esto solo aviva el interés. Si realmente existieron, ¿cómo eran sus estructuras y qué plantas crecían allí? Las preguntas superan a las respuestas, y cada nuevo día abre nuevas posibilidades para la investigación, porque imagina si algún día encontramos sus restos.
Esto cambiaría nuestra visión de las antiguas civilizaciones. ¿Te has imaginado alguna vez una estatua que se eleva majestuosamente sobre el mar, como si protegiera el puerto de cualquier enemigo? El Coloso de Rodas, una de las estatuas más famosas de la antigüedad, era exactamente así. Su altura de 33 metros lo hacía casi 2 veces más alto que un edificio moderno de 10 pisos. La estructura estaba realizada en bronce, que brillaba bajo el sol, y se apoyaba en un sólido pedestal de piedra que le confería una presencia imponente. Al acercarse a la bahía, los marinos podían ver cómo los rayos del sol se reflejaban en su superficie, creando una luz cegadora que, posiblemente, servía como un tipo de faro. Imagina cómo el ruido de las olas chocando contra la base de esta figura colosal creaba una atmósfera de grandeza y poder. La estatua fue construida en el año 280 a.C., en honor al sol, el dios Helios, y simbolizaba la victoria sobre los enemigos de Rodas. Sin embargo, lo interesante es que algunos historiadores sugieren que el coloso no solo adornaba la bahía, sino que también cumplía una función práctica, sirviendo como faro para los barcos que entraban en el puerto. Este guardián mítico parecía mirar hacia el horizonte, protegiendo las aguas de Rodas de las inclemencias del tiempo y los invasores. Sin embargo, su existencia fue breve. En el año 126 a.C., el coloso fue destruido por un fuerte terremoto que sacudió la isla. Los fragmentos de la estatua yacieron en el suelo durante más de 80 años, hasta que incluso los romanos, impresionados por su tamaño, decidieron fundir el bronce. A lo largo de los siglos, el coloso se convirtió en un símbolo de fuerza y ambición, y su imagen inspiró a artistas y escultores, reflejándose en diversas obras de arte. ¿Sabías que su forma y dimensiones se utilizaron como modelo para muchas estatuas en siglos posteriores, incluyendo la Estatua de la Libertad en Nueva York? Imaginen zigurats majestuosos que se elevan hacia el cielo, como gigantescas escaleras que unen lo terrenal con lo divino. La altura de algunos de ellos alcanza los 90 metros, y su forma escalonada crea un perfil único en el horizonte. Estos monumentos fueron construidos con ladrillo cocido y revestidos con baldosas vidriadas que brillan con colores vibrantes bajo el sol, otorgándoles un resplandor especial. Los zigurats no fueron solo estructuras arquitectónicas, sino también centros de vida en las ciudades antiguas, donde se entrelazaban los aspectos religiosos, sociales y económicos. ¿Sabían que entre los científicos aún se discuten las funciones exactas que cumplían? Algunos creen que eran templos donde se realizaban rituales en honor a los dioses. Otros sugieren que los zigurats servían como observatorios astronómicos desde donde se podían observar los cuerpos celestes y predecir los cambios climáticos. Pero también existen teorías que afirman que estos edificios podrían haber servido como refugios durante las inundaciones, proporcionando un lugar seguro para los habitantes en épocas en que los ríos desbordaban. Y, por supuesto, no debemos olvidar su función simbólica. Los zigurats podrían haber representado la montaña del mundo, hacia la cual los fieles aspiraban a subir para acercarse al reino celestial. Imaginen la vista desde la plataforma superior, donde las casas rodeadas de campos verdes parecen juguetes. Las largas sombras proyectadas por el zigurat, al atardecer, crean una atmósfera de misterio y grandeza, y subir por las escaleras monumentales da la sensación de acercarse al cielo, como si uno mismo se convirtiera en parte de ese espacio divino. Y lo que resulta aún más impactante, en la cima de los zigurats, a menudo se encontraban altares utilizados para sacrificios, y era allí, entre las nubes, donde los antiguos sacerdotes se unían con las fuerzas superiores. Imaginen cómo los antiguos maestros trabajaban el granito, que tiene una dureza de 7 puntos en la escala de Mohs, con una precisión tal que hoy en día parece casi imposible. Estos bloques de piedra, que pesaban cientos de toneladas, no eran simples fragmentos, sino placas perfectamente planas y lisas que reflejaban la luz como un espejo. Pero, ¿cómo lograban tales resultados? Una de las teorías más comunes es el uso de arena abrasiva, que mezclada con agua, permitía crear herramientas potentes para cortar. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. Algunos investigadores sugieren que los antiguos egipcios podrían haber utilizado sierras de cobre, que, a pesar de ser más suaves que la piedra, podían ser reforzadas con abrasivos, permitiéndoles trabajar incluso las rocas más duras. Pero esto no es todo.
Se cree que también podrían haber utilizado tecnologías sonoras que resonaban con las estructuras de piedra, facilitando el proceso de trabajo. Imagine cómo podría sonar tal herramienta. Un sonido ligero y melodioso, similar al tañido de campanas, cuando el maestro tocaba la piedra. Y esto no es solo una hipótesis. Entre los hallazgos se encontraron ángulos perfectamente rectos y perforaciones cilíndricas con un mínimo de desviación que podrían haber envidiado los ingenieros modernos. Por ejemplo, algunas de estas perforaciones tienen un diámetro de solo unos centímetros, pero su profundidad es impresionante. Puede llegar hasta los 30 centímetros. Los maestros no solo tallaban, sino que pulían las piedras hasta tal punto que la superficie permanecía lisa durante milenios, y el brillo del granito pulido hasta un estado espejo simplemente hipnotiza. Al golpear tales piedras, se escuchaba un sonido claro y limpio que creaba una atmósfera llena de misterios y enigmas. ¿Cómo era posible todo esto? Los secretos de estas tecnologías aún no han sido descifrados, y cada nuevo experimento en esta área abre nuevas perspectivas. Por ejemplo, los arqueólogos continúan encontrando rastros no solo de herramientas, sino también de métodos que podrían explicar cómo los egipcios lograban tal precisión en el trabajo de la piedra. Pero hay un hecho aún más impactante. Entre los hallazgos se encontraron bloques de piedra que, según algunos datos, podrían haber sido tallados utilizando tecnologías de las que ni siquiera sospechamos. ¿Qué les parece? Imagina un mundo donde majestuosos palacios con agua corriente y alcantarillado se elevan hacia el cielo, y las calles están llenas de vibrantes frescos que representan paisajes marinos y criaturas míticas. Esta era la civilización minoica en Creta, una de las culturas más avanzadas de su tiempo, que parecía poder durar eternamente. Pero todo cambió en un instante. Una poderosa erupción volcánica en la isla de Santorini se convirtió en una catástrofe que destruyó este mundo floreciente. Cerca de Creta, el volcán rugía. Su estruendo se oía a kilómetros de distancia. Olas gigantes, provocadas por un tsunami, arrasaban las costas, arrasando todo a su paso. La ceniza llenaba el cielo, oscureciendo el sol, y el pánico se apoderaba de las ciudades que alguna vez prosperaron. Pero esto es solo una parte del misterio. ¿Cómo una civilización tan avanzada pudo desaparecer tan rápidamente? Según una de las teorías, la erupción ocurrió hace unos 1600 años antes de nuestra era, y sus consecuencias fueron catastróficas. El tsunami destruyó los puertos, destruyendo la flota que sostenía el comercio con otras tierras. Los cambios climáticos provocados por las emisiones de ceniza podrían haber destruido la agricultura, dejando a los minoicos sin fuentes de alimento. Sin embargo, hay otras versiones. Algunos investigadores sugieren que la invasión de los micénicos, guerreros griegos, también pudo haber jugado un papel en la caída. Los conflictos sociales internos, tal vez, debilitaron la unidad de la civilización, y cuando llegó el momento, no pudo resistir el ataque. Míralo desde la perspectiva de las personas que vivían en ese tiempo. En un instante, su mundo lleno de arte y comercio se derrumbó como una casa de naipes. Imagina a los habitantes corriendo por las calles, tratando de salvar sus vidas cuando el cielo se oscurece con ceniza y el rugido del volcán se vuelve cada vez más fuerte. Con cada instante, sus esperanzas se desvanecen y entienden que no pueden resistir las fuerzas de la naturaleza. La civilización minoica, que dejó tras de sí impresionantes monumentos de arte y arquitectura, desapareció como si nunca hubiera existido, dejando solo misterios para las generaciones futuras. Y lo que es aún más impactante, los arqueólogos siguen encontrando rastros de su vida que podrían cambiar nuestra comprensión de esta gran civilización. Qué asombroso que los antiguos edificios fueran diseñados con tal precisión que coinciden perfectamente con los eventos astronómicos. Por ejemplo, el templo de Abu Simbel, ubicado en Egipto, demuestra esta grandeza 2 veces al año, el 21 de febrero y el 21 de octubre, cuando los rayos del sol penetran en su interior y iluminan las estatuas del faraón Ramsés II. Este efecto crea la sensación de que los propios dioses descienden a la tierra, y los espectadores, conteniendo el aliento, experimentan un escalofrío al observar el juego de luz y sombra que convierte la piedra en una historia viva. Ahora imaginen la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, que se eleva a 30 metros,
creando la ilusión de una serpiente que se arrastra durante los equinoccios de primavera y otoño. Las sombras proyectadas en los escalones forman un contorno que se desliza hacia la tierra, mientras las multitudes de espectadores, conteniendo el aliento, murmuran entre sí sobre la magia de ese momento. Stonehenge, este enigmático monumento megalítico, se alinea con el amanecer del sol en el solsticio de verano, cuando el primer rayo de luz se filtra entre las piedras, creando una impresionante imagen que sugiere antiguos rituales y misterios. Los susurros de asombro de los contemporáneos que se encuentran rodeados de estos monolitos crean una atmósfera de reverencia sagrada, intensificando los sentimientos y permitiendo a cada uno sentir una conexión con las generaciones pasadas. Estos edificios no solo representan la maestría arquitectónica, sino que también son reflejo de los profundos conocimientos de sus creadores sobre los cuerpos celestes y su influencia en la vida de las personas. Cada uno de ellos, desde Abu Simbel hasta Stonehenge, cuenta la historia de cómo las antiguas civilizaciones miraban al cielo nocturno, buscaban respuestas a sus preguntas y trataban de entender su lugar en el mundo. Resulta interesante que solo en las últimas décadas los arqueólogos hayan hecho descubrimientos asombrosos que confirman la precisión de estos alineamientos astronómicos y su significado para diversas culturas. Es fascinante cómo estos antiguos conocimientos sobre los astros y sus movimientos se han mantenido a lo largo de los milenios, y cómo ahora nos inspiran al levantar el velo sobre cómo nuestros antepasados percibían el mundo que los rodeaba. En el antiguo épico indio Mahabharata se encuentran versos que provocan escalofríos y hacen reflexionar sobre la profundidad de las raíces del pensamiento humano y las tecnologías. Arma resplandeciente, que, según las descripciones, emitía luz más brillante que 1000 soles. Imagina cómo este arma quemaba todo a su paso, dejando solo desolación. La comida se volvía venenosa y aquellos que sobrevivían perdían el cabello y las uñas, como si los efectos de este misterioso dispositivo fueran de otro mundo. Estos versos, escritos en un lenguaje arcaico, encierran ideas que suenan como si las pudieran pronunciar científicos modernos describiendo pruebas nucleares. Pero esto no es todo. Los textos védicos mencionan las vimanas, aparatos voladores que podían moverse por el aire con tal facilidad que sus movimientos desafiaban las leyes de la física terrestre. ¿Cómo entonces, en un mundo lleno de mitos y leyendas, pudieron surgir tales imágenes que recuerdan las tecnologías modernas? En China, los antiguos manuscritos describen espejos que tenían la capacidad de transmitir imágenes a distancia. Estas descripciones asombrosas provocan un respeto reverencial, haciendo que el lector se pregunte cómo las antiguas civilizaciones pudieron poseer conocimientos que superaban su tiempo en siglos. Cada párrafo de estos textos está lleno de metáforas y imágenes que crean vívidas pinturas, como si ante nuestros ojos se desplegase un mundo de tecnologías inaccesibles para el hombre moderno. Estos textos, llenos de magia y enigmas, parecen sugerir: tal vez no todo lo que sabemos sobre el desarrollo de las tecnologías es cierto. Y lo más intrigante es que en los antiguos textos hay indicios de que estas tecnologías pudieron haber sido perdidas o ocultas de la humanidad durante milenios. En algún momento, en Alejandría, se encontraba la mayor biblioteca del mundo antiguo, donde se guardaban hasta 700.000 rollos, recopilados de todos los rincones conocidos del mundo. Imagina la atmósfera: el susurro de los rollos de papiro, el aroma del pergamino, la luz tenue de las lámparas de aceite iluminando textos antiguos que podrían revelar los secretos del universo. Cada barco que llegaba al puerto se convertía en una fuente de nuevo conocimiento. Todos los textos a bordo eran copiados, y los originales quedaban en la biblioteca. Este proceso era tan importante que incluso filósofos y científicos de la época, como Euclides y Aristarco, podían encontrar aquí sus obras, intercambiando ideas y tratados filosóficos. La biblioteca no solo guardaba conocimientos, sino que también servía como centro de enseñanza, donde estudiantes y maestros se reunían para intercambiar pensamientos y desarrollar la ciencia, la literatura y el arte. Pero este tiempo luminoso no podía durar para siempre. Se dice que la destrucción de la biblioteca está envuelta en misterio y leyendas. Algunos historiadores afirman que el primer destrucción ocurrió durante el sitio de Alejandría por Julio César,
cuando los grandes incendios destruyeron una gran parte de los archivos. En otras versiones, se habla de su destrucción por orden del califa Omar, quien, en su búsqueda del Islam, podría haber considerado que los conocimientos almacenados en la biblioteca eran una amenaza. Otros creen que la biblioteca decayó gradualmente debido a la falta de financiamiento y el interés de los gobernantes. Sea como sea, con la caída de esta biblioteca, se perdieron muchos conocimientos que podrían haber cambiado el curso de la historia. Imagina cuántas grandes ideas, teorías y descubrimientos podrían haber visto la luz si esos rollos hubieran sido preservados. Y lo más impactante es que algunos científicos creen que en la biblioteca se guardaban incluso textos que describían fenómenos astronómicos y tecnologías que podrían haber adelantado su tiempo en siglos. En la isla de Pascua, perdida en los infinitos espacios del Océano Pacífico, se alzan cientos de monumentales estatuas conocidas como Moai, que miran majestuosamente hacia el horizonte. Estos gigantes de piedra alcanzan alturas de hasta 10 metros y pueden pesar hasta 80 toneladas, lo que las convierte en una de las estructuras más impresionantes del planeta. Cada estatua posee características distintivas: cabezas macizas con frentes altos, narices alargadas y labios finos, así como ojos expresivos que alguna vez fueron adornados con coral blanco y piedra roja. Situadas a lo largo de la costa, las Moai miran hacia el mar, creando una atmósfera de misterio y grandeza, mientras que el sonido de las olas del océano rompiendo contra sus pies pétreos añade un toque especial a este lugar. Pero ¿cómo se transportaron estas pesadas estatuas desde las canteras hasta la costa? Se han propuesto numerosas teorías, entre las cuales una de las más populares sostiene que para su transporte se utilizaron troncos sobre los cuales las estatuas rodaban como sobre rodillos. Sin embargo, también existe una hipótesis que afirma que los maestros de la isla hacían que las Moai caminaran, balanceándolas de lado a lado, lo que les permitía moverse por la superficie. Esta idea se sostiene por el hecho de que algunas estatuas fueron encontradas en estado incompleto, lo que sugiere que el proceso de transporte era complejo y laborioso. Presumiblemente, la creación de tales monumentos requería no solo habilidades, sino también recursos significativos, incluyendo una fuerza laboral que podría haber alcanzado varias cientos de personas. El viento que azota los severos rostros de las Moai crea una sensación de aislamiento, como si estas estatuas existieran fuera del tiempo y del espacio, guardando sus secretos de miradas curiosas. ¿Sabías que algunas Moai tienen bases especiales que podrían haber servido para su estabilización en superficies irregulares de la isla? Esto añade aún más preguntas a esta ya intrigante historia. Imaginen cráneos de cristal. Estos enigmáticos artefactos, encontrados en América Central, impresionan por su elegancia y misterio. La pulimentación de cada cráneo alcanza tal perfección que parece que fueron creados de un solo bloque de cristal. Su precisión anatómica despierta admiración. Los cráneos tienen todos los detalles que se pueden esperar de un cráneo humano real, incluyendo las órbitas oculares claramente definidas y las cuencas de las mejillas, que parecen vacías, pero que, en realidad, capturan la atención del observador con su frío brillo. Estos cráneos reflejan la luz de manera asombrosa, creando un juego de tonos que hipnotiza y hace reflexionar sobre cómo exactamente fueron creados. Algunos investigadores afirman que son artefactos antiguos con propiedades místicas, utilizados en rituales o para comunicarse con espíritus. Pero lo que resulta impactante es que otros científicos creen que son falsificaciones del siglo XIX, creadas para atraer a turistas y amantes de lo esotérico. Este paradigma los hace aún más intrigantes. Se sabe que algunos de estos cráneos fueron expuestos en museos, y cada uno de ellos suscita debates sobre su origen y propósito. ¿Cómo pudieron llegar estos complejos objetos a manos de nuestros antepasados? ¿O es simplemente el resultado de la habilidad de una época en la que los artesanos buscaban crear algo completamente único? La sensación de frío del cristal que roza la piel añade otra capa a esta experiencia misteriosa. La luz que pasa a través del material transparente crea la sensación de que en el cráneo se encuentra un mundo entero. Estos cráneos no son solo objetos, se convierten en objetos de veneración y estudio para arqueólogos e historiadores. Lo más fascinante es que algunos de ellos pueden ser más antiguos de lo que podemos imaginar, y su historia aún espera ser revelada.
En textos antiguos de diversas culturas, se encuentran descripciones de carretas voladoras de dioses de manera asombrosa, como si hubieran sido creadas por la misma imaginación. Por ejemplo, en los Vedas se mencionan las Vaimanikas, máquinas voladoras utilizadas por los dioses, que emiten un resplandor brillante y un sonido ensordecedor, similar al rugido del trueno. En la Biblia leemos sobre carretas de fuego que llevaron al profeta Elías al cielo, y su aparición siempre iba acompañada de un fuerte viento que despertaba temor y reverencia. No menos intrigantes son los textos sumerios, donde se cuenta sobre seres divinos que descienden del cielo en máquinas voladoras, dejando tras de sí un rastro de luz y un zumbido, recordando a las fuertes tormentas. Pero ¿qué pasa si estas descripciones no son solo metáforas o mitos? Erich von Däniken, conocido por sus teorías provocativas, sostiene que tales historias podrían ser testimonios de contactos con civilizaciones extraterrestres. Propone ver las antiguas leyendas como eventos reales que ocurrieron hace miles de años, cuando los visitantes podrían haber utilizado sus tecnologías para impresionar a los humanos. Sin embargo, los críticos de estas teorías señalan que tales descripciones podrían ser interpretaciones metafóricas de fenómenos naturales, como los rayos o las tormentas eléctricas, que los antiguos intentaban explicar a través del prisma de su tiempo y cultura. En este contexto, las carretas de los dioses se convierten en un símbolo del deseo humano de entender los misterios de la naturaleza, incluso si este entendimiento se adornaba con mitos y leyendas. Cada vez que aparecían estas carretas, sus descripciones estaban llenas de detalles brillantes. Luces centelleantes, remolinos de viento y golpes sordos de trueno, creando una atmósfera de magia y misterio. Y lo que resulta aún más impactante, en algunos textos se mencionan dispositivos que podrían interpretarse como precursores de los actuales aparatos voladores, incluso con elementos de tecnologías que en ese entonces no existían. Increíble pero cierto. Las antiguas civilizaciones poseían conocimientos astronómicos que aún hoy en día asombran a los científicos. Por ejemplo, los mayas, observando el cielo, calcularon la duración del año solar con una precisión de hasta 20 segundos. Este conocimiento les permitía crear calendarios que se utilizaban para determinar los momentos de siembra y las festividades. ¿Y qué les parece este detalle? Los babilonios predecían los eclipses lunares basándose en observaciones sistemáticas recopiladas a lo largo de muchos siglos. Registraban los ciclos de la luna y utilizaban modelos matemáticos complejos para predecir cuándo ocurriría el siguiente eclipse. Y eso no es todo. Los constructores de Newgrange, en Irlanda, crearon una estructura megalítica que solo se ilumina con la luz solar en el día del solsticio de invierno. Imaginen. En el silencio del templo observatorio, bajo un cielo nocturno lleno de estrellas, los sacerdotes observaban los fenómenos celestes, sintiendo reverencia ante la grandeza del cosmos. Registraban cada momento, comprendiendo que los astros en movimiento no solo eran contemplados, sino que tenían un significado profundo para sus vidas. Y aquí aparece el mecanismo de Anticitera, un antiguo dispositivo ingenieril creado por los griegos, que podía calcular con asombrosa precisión el movimiento de los cuerpos celestes. Este mecanismo, encontrado en un barco hundido cerca de la isla de Anticitera, es una prueba crucial de los complejos conocimientos astronómicos de sus creadores. Utilizaba engranajes y ruedas para calcular las posiciones de la Luna y los planetas, y su precisión aún hoy en día despierta un interés genuino entre los astrónomos. ¿Qué otros secretos guarda este enigmático dispositivo? ¿Sabían que oculta la antigua Mérida? Este lugar es donde la arquitectura parece hablar en diferentes idiomas, combinando elementos de los mayas, toltecas y otras culturas en un mismo espacio, creando un misterio que intriga a los historiadores. Las paredes, construidas con piedra caliza, de hasta 3 metros de altura, están cubiertas de densa vegetación de selva, y los sonidos del bosque tropical crean una atmósfera como si hubieras entrado en otro mundo. Cada piedra aquí respira historia, y no es casualidad que Mérida, que alguna vez fue un importante centro comercial y cultural, unía diversas civilizaciones, facilitando el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas. Pero esto no es lo más extraño.
Entre los artefactos encontrados durante las excavaciones, se pueden ver objetos inusuales como cerámica decorada con motivos toltecas y hasta joyas que, posiblemente, fueron traídas desde lejana América Central. Uno de los artefactos más misteriosos es una piedra tallada con una imagen que, según los arqueólogos, podría ser una prueba de contactos con culturas situadas a miles de kilómetros de distancia. Imaginen cómo en esta ciudad, rodeada de vegetación tropical, se reunían personas de diferentes rincones del mundo, intercambiando no solo bienes, sino también tradiciones culturales. Pero esto no es todo. En Mérida se han encontrado restos de complejos sistemas de agua potable que abastecían la ciudad, así como restos de mercados donde bullía la vida y se intercambiaban productos por oro y cacao. Al recorrer este lugar, se puede sentir cómo cada edificio guarda una historia llena de secretos y misterios. ¿Qué les parece aún más impactante? En algunas paredes se han conservado frescos antiguos que narran rituales religiosos y mitos, conectando las leyendas locales con la cosmología propia de muchas civilizaciones. Estas imágenes no solo servían de decoración, sino que eran elementos importantes en la vida de las personas que vivían aquí. Mérida no es solo una ciudad, es un mundo entero que espera que sus historias sean contadas. Y cada nueva Facien nos hace reflexionar sobre cuán profundas eran las conexiones entre diferentes culturas, de las que ni siquiera sospechábamos. Bajo tierra se esconden ciudades subterráneas en Capadocia que pueden asombrar incluso a los viajeros más experimentados. Imagina que algunos de estos tienen hasta 20 niveles de profundidad, sumergiéndote en un mundo donde túneles subterráneos conectan áreas residenciales, almacenes y hasta lugares para rituales religiosos. Estas ciudades, talladas en la suave toba volcánica, ofrecen un esquema que recuerda un complejo laberinto. Pozos de ventilación para aire fresco, pozos de agua y sistemas de seguridad con pesadas puertas de piedra que podrían proteger contra enemigos. Pero, ¿por qué construir tales complejos subterráneos tan grandes? Una de las teorías más comunes es que estas ciudades servían como refugios contra persecuciones y ataques enemigos. A lo largo de los siglos, mientras diversos imperios intentaban conquistar estas tierras, los habitantes encontraban refugio en estos laberintos subterráneos, donde el aire fresco y el sonido amortiguado de los pasos creaban una sensación de protección contra el mundo exterior. Es interesante que algunos investigadores sugieren que las ciudades subterráneas también se utilizaban para almacenar y producir vino, lo que se confirma por hallazgos de ánforas y otros utensilios vinícolas. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente asombrosas. Algunos de estos espacios subterráneos eran lugares de adoración, donde la gente se reunía para realizar rituales a la luz de antorchas parpadeantes, reflejándose en las paredes talladas en toba volcánica. Al explorar estos subterráneos, puedes sentir cómo el aire frío te envuelve y cómo los sonidos de tu respiración y pasos crean una atmósfera de misterio. No menos asombroso es que algunas de estas ciudades podrían alojar hasta 20.000 personas, lo que pone en duda nuestras ideas sobre cómo vivían los antiguos pueblos. En las ciudades subterráneas de Capadocia se ocultan no solo secretos, sino también mundos enteros de los que apenas conocemos una pequeña parte. ¿Sabías que lo más impactante es que algunos de estos complejos subterráneos aún no están completamente investigados, con nuevos hallazgos que podrían cambiar nuestra visión del pasado? Existe un sorprendente paralelismo: las pirámides en Egipto, Mesoamérica y China. Cada una de estas civilizaciones, separadas por miles de kilómetros de océanos y montañas, creó sus propias versiones de estos monumentales edificios, con alturas de hasta 100 metros, como si lo hubieran hecho en un solo impulso. ¿Pero cómo es posible? En México, las pirámides del Sol y la Luna en Teotihuacán, y en China, la tumba del emperador Qin Shi Huangdi, rodeada de guerreros de terracota, no solo tienen una forma similar, sino también un significado común: la conexión con el cielo y lo divino. Si pensabas que esto era solo una coincidencia, aquí viene lo más impactante. En muchas culturas de ese mismo período aparecieron símbolos solares, como círculos y espirales, utilizados para representar al dios solar. ¿Cómo pudo ocurrir esto simultáneamente en diferentes rincones del planeta? Los mitos del diluvio, conocidos por todos nosotros, también tienen asombrosas similitudes. La epopeya de Gilgamesh, babilónica, el Noé bíblico
y los mitos de los indígenas de las islas de Polinesia, todos ellos cuentan sobre un diluvio catastrófico que destruyó gran parte de la humanidad. Esto plantea preguntas. ¿Podrían haber intercambiado conocimientos las antiguas naciones, o existe alguna memoria común de las catástrofes transmitida de generación en generación? Para explicar estos paralelismos, existen diversas teorías, incluyendo el difusionismo, que sugiere la difusión de ideas y tecnologías a través de contactos entre culturas, y la hipótesis de la existencia de una antigua civilización madre, de la cual podrían haber surgido todas las demás. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En algunos casos, los arqueólogos encuentran técnicas de construcción que son asombrosamente similares en esencia. Por ejemplo, el uso de grandes bloques de piedra trabajados con una precisión increíble. En Perú, en la región de la civilización inca, los constructores utilizaban tecnologías que permitían unir las piedras sin usar mortero, creando estructuras que han resistido más de 5 siglos. En el mismo periodo, en Egipto, bloques de hasta 30 toneladas eran levantados con sistemas complejos de poleas y plataformas inclinadas. ¿Cómo es posible? El asombroso parecido en la arquitectura y la simbología nos hace reflexionar sobre la posibilidad de que existieran ciertos principios comunes conocidos por muchas naciones antiguas. Por ejemplo, en la India y Mesopotamia se construían templos escalonados que recordaban las pirámides egipcias. Lo que es aún más impactante. En muchas culturas, existían leyendas sobre grandes maestros o dioses que traían conocimientos sobre la construcción y la astronomía. En Mesoamérica, eran dioses como Quetzalcóatl, y en el antiguo Egipto, Tot. La pregunta sigue siendo, ¿de dónde podrían haber surgido estas ideas? La complejidad y el alcance de estos paralelismos suscitan un genuino asombro y plantean muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podrían haber construido los antiguos habitantes estructuras tan grandiosas sin tecnologías modernas? Utilizaban sus conocimientos sobre las estrellas y los ciclos naturales para crear arquitectura que no solo servía a fines prácticos, sino que también reflejaba sus visiones del mundo. En este contexto, las características de su construcción y su simbología se convierten no solo en hechos históricos, sino en parte de un enigma sobre cómo evolucionó y interactuó la humanidad a lo largo de los siglos. Recuerden que en algunos casos, estas tecnologías y símbolos no solo se cruzaban, sino que evolucionaban de manera asombrosa en la misma dirección, creando puentes entre culturas de las que aún apenas sospechamos. La reina Nefertiti, cuya belleza y influencia dejaron una profunda huella en la historia, se encuentra en el centro de uno de los misterios más intrigantes del antiguo Egipto. Sus imágenes, realizadas por los maestros de la época, testifican de una gracia y fuerza extraordinarias. La famosa escultura encontrada en Amarna, con su imagen realista, es impactante. No solo fue la esposa del faraón Agnatón, sino que también jugó un papel crucial en su revolución religiosa, cuando el culto a Atón se convirtió en predominante en la sociedad. Pero ¿qué ocurrió con Nefertiti después del 12º año de su esposo? De repente, las referencias a ella desaparecen, como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Cómo pudo una reina con tanto poder y influencia desaparecer sin dejar rastro? Las teorías se multiplican. Unos sugieren que pudo ser víctima de una epidemia, otros que fue desterrada o que cambió de nombre y gobernó como faraón corregente. Algunos investigadores incluso proponen que pudo gobernar sola bajo el nombre de Esmencara. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Los arqueólogos aún intentan encontrar su tumba, pero parece estar oculta de la vista humana. Durante las búsquedas, se encontró una momia conocida como Joven Dama, que podría pertenecer a Nefertiti. Esta momia, encontrada en la tumba KV-35, levanta muchas preguntas. ¿Es realmente ella? Los estudios muestran que tenía características similares a las representadas en las estatuas de Nefertiti. Pero esto no es lo más extraño. En ella se encontraron signos de infección, lo que podría confirmar una de las teorías sobre su muerte. ¿Qué ocurrió con esta figura carismática que tuvo tanto impacto en su época? Ningún documento ha conservado detalles, y cada nuevo hallazgo solo añade más misterios a esta historia.
Y lo más asombroso es que las investigaciones científicas realizadas con tecnologías modernas continúan revelando nuevas facetas de este misterio, y posiblemente pronto descubriremos quién fue realmente Nefertiti. Imagina un desierto donde la arena cruje bajo tus pies y el calor se filtra hasta los huesos. En este paisaje desolado se ocultan misterios insondables. Las líneas de Nazca. Estos geóglifos gigantes, algunos de los cuales alcanzan los 37 metros de longitud, representan animales, plantas y figuras geométricas, como inmensas pinturas creadas para espectadores celestiales. Cada línea, cada curva, muestra una precisión asombrosa que ha perdurado a lo largo de los siglos gracias al clima único de la región, donde las precipitaciones son extremadamente raras. Pero, ¿cómo pudieron los antiguos crear tales obras de arte a gran escala sin disponer de herramientas modernas? Existen muchas teorías sobre el propósito de estos enigmáticos dibujos. Algunos investigadores sugieren que los geoglifos servían como un calendario que ayudaba a los habitantes locales a rastrear las estaciones y los ciclos agrícolas. Otros afirman que podrían haber sido mapas de fuentes de agua, indicando lugares donde se encuentran ríos subterráneos. Y hay quienes creen que las líneas de Nazca eran caminos rituales por los que los antiguos habitantes se dirigían a lugares de adoración, dejando mensajes a los dioses para atraer la lluvia y la fertilidad. Imagina cómo estas líneas se dibujan contra un cielo de un azul brillante, creando un contraste con las arenas doradas bajo tus pies. Es asombroso, pero para crear estos geóglifos se utilizaban herramientas simples: palos, piedras y objetos afilados que permitían trazar figuras con precisión en la tierra. Algunos de ellos son tan complejos que incluso hoy, con tecnologías modernas, su elaboración sigue siendo objeto de admiración. Probablemente, los habitantes locales se reunían en grupos para crear estos inmensos dibujos, que solo eran visibles desde la altura. Pero ¿sabías que algunos de ellos fueron realizados con tal maestría que podrían haber sido creados desde una perspectiva celestial? Esto suscita muchas preguntas. ¿Cómo sabían los antiguos cómo se verían sus obras de arte desde lejos, y por qué lo hacían? La temperatura en el desierto puede alcanzar los 35 grados Celsius durante el día, mientras que las noches se vuelven frías, como un recordatorio de que incluso el arte más hermoso se crea en condiciones duras. Estas creaciones, que han perdurado a lo largo de los siglos, no son solo artefactos, sino verdaderas ventanas a la historia que nos invitan a reflexionar sobre cuánto aún queda por desentrañar. Y si piensas que esto es todo, prepárate para descubrir qué nuevos hallazgos esperan en el futuro, mientras los investigadores continúan estudiando estas líneas misteriosas. Entre los asombrosos artefactos de la cultura quimbaya de Colombia, destacan las brillantes figuras de oro que, de manera asombrosa, recuerdan a los aviones modernos. Estas miniaturas, creadas por joyeros hace más de 1000 años, tienen alas triangulares y un estabilizador vertical, lo que nos lleva a reflexionar sobre el conocimiento que podían tener los antiguos maestros. Al crear modelos a gran escala basados en estas figuras, los investigadores descubrieron que poseen estabilidad aerodinámica, lo que genera desconcierto. ¿Podían los seres humanos de entonces comprender los principios del vuelo? Cada figura resplandece bajo la luz de las lámparas del museo, reflejando la delicadeza del antiguo arte joyero. Las líneas elegantes y las proporciones crean un contraste con los métodos primitivos de tratamiento del metal. ¿Cómo lograron crear tales formas complejas? Algunos científicos sugieren que estas modelos podrían ser representaciones estilizadas de aves o insectos, pero otros están convencidos de que son pruebas de que en el pasado podrían haber existido aeronaves. ¿Habías pensado alguna vez que estos artefactos podrían estar relacionados con mitos y leyendas sobre criaturas voladoras en la antigua cultura? Imagina cómo los habitantes locales podrían haber visto aves en el cielo y haber intentado reproducir su vuelo en sus obras. Estos pequeños aviones de oro no solo fascinan la imaginación, sino que también nos obligan a revisar nuestras ideas sobre las tecnologías y conocimientos de aquellos tiempos. Lo más impactante es que algunas de estas figuras tienen tamaños similares a los modelos de juguetes modernos, lo que las hace aún más misteriosas. Los hallazgos de Colombia no son solo artefactos, sino una clave para entender cómo podían desarrollarse las tecnologías y la cultura en América prehispánica. Pero lo que resulta aún más impactante es que las investigaciones muestran que en estas figuras no solo se representan aviones,
sino también objetos que recuerdan a los helicópteros modernos. Así que, si pensabas que estos solo eran obras de arte, piénsalo de nuevo. Míralos con una nueva perspectiva. ¿Cómo podría esto haber influido en la percepción de los antiguos pueblos de su mundo? En las selvas de Centroamérica se ocultan majestuosos templos, que alguna vez se elevaban sobre la tierra y ahora están cubiertos de hojas, como secretos olvidados, esperando ser revelados. Durante el período comprendido entre el octavo y el noveno siglo de nuestra era, la civilización maya dejó repentinamente sus espléndidos ciudades, dejando tras de sí plazas vacías y palacios desiertos, donde alguna vez resonaban risas y alegría. ¿Cómo pudo ocurrir tal desaparición? Una de las teorías más discutidas sostiene que repentinas sequías devastaron la agricultura, privando a la gente de alimentos y agua. Imagina el susurro de las hojas cuando el viento las recorre y el silencio, interrumpido solo por los sonidos de los animales salvajes que ahora deambulaba por las calles abandonadas, donde alguna vez se celebraban mercados y festivales. Los estudios indican que el nivel de precipitaciones podría haber disminuido en un 30%, lo que fue catastrófico para los recursos ya agotados. Pero esto no es todo. Algunos científicos creen que las guerras entre las ciudades-estado llevaron a la destrucción de la estructura social. Estados poderosos como Tikal y Copán de repente se encontraron en un estado de constante tensión, y en medio de este caos comenzaron a surgir disturbios sociales, generando descontento entre la población. En medio de la creciente presión, donde cada día se convertía en una lucha por la supervivencia, la gente comenzó a abandonar sus hogares, dejando tras de sí solo sombras de su antigua grandeza. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Las epidemias, que podrían haber arrebatado la vida a decenas de miles de mayas, añadieron aún más terror. Algunos investigadores creen que las enfermedades traídas de otras regiones pudieron ser la gota que colmó el vaso para la ya debilitada civilización. Lugares que alguna vez bullían de vida ahora están sumidos en el misterio y el abandono, donde la naturaleza salvaje ha recuperado el control. Los suaves sonidos de las hojas que crujen bajo los pies de los investigadores ahogan el eco del pasado, y la idea de que estas ciudades podrían florecer nuevamente queda en el aire. ¿Qué es aún más impactante? Nadie puede decir con certeza qué ocurrió realmente con los mayas, y el misterio de su desaparición sigue atrayendo a arqueólogos e historiadores de todo el mundo. En la selva tropical de Costa Rica se ocultan asombrosas enigmas, cientos de esferas de piedra perfectamente redondas que causan admiración y desconcierto. Estas bolas varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta 2,5 metros de diámetro y pueden pesar hasta 16 toneladas. El material principal de las cuales están hechas es el granodiorita, lo que las hace no solo resistentes, sino también pesadas. Su casi perfecta forma esférica es impactante. Las bolas son tan redondas que solo se puede especular sobre las tecnologías utilizadas para crearlas. Pero esto no es todo. Existen teorías de que estas esferas de piedra podrían haber servido como marcadores astronómicos, ayudando a los pueblos antiguos a orientarse en el espacio, o como símbolos de estatus, indicando el poder y la riqueza de sus propietarios. ¿Qué es aún más intrigante? La disposición de estas esferas no es casual. Forman ciertos patrones geométricos que podrían indicar un alto nivel de conocimientos matemáticos por parte de quienes las crearon. Imagina cómo la humedad del aire tropical envuelve estas formas artificiales perfectas, contrastando con la vegetación caótica de la selva. Cada paso por esta tierra se siente como un contacto con un antiguo enigma que podría guardar secretos de civilizaciones desaparecidas. A veces parece que estas bolas observan lo que ocurre a su alrededor, como guardianes que custodian sus secretos durante siglos. Algunos investigadores sugieren que estas formaciones de piedra podrían haber sido utilizadas como puntos de referencia de navegación, añadiendo otra capa de misterio a su propósito. Imagina cómo los antiguos, perdidos en estos bosques, podrían haber confiado en estos gigantes de piedra para encontrar su camino en este denso y brumoso bosque. Es difícil creer que en estas bolas se encuentren conocimientos sobre las estrellas y el tiempo, que podrían haber formado parte de algún antiguo ritual. Y esto es solo una pequeña parte de lo que podría ocultarse tras estos enigmáticos formaciones de piedra,
que aún hoy en día mantienen su relevancia y despiertan el vivo interés de los arqueólogos e historiadores. Ahora imagina, ¿qué pasaría si realmente estaban relacionadas con alguna observación astronómica antigua? En las montañas de China se han encontrado discos de granito con un diámetro de aproximadamente 30 centímetros que han captado la atención de arqueólogos y investigadores de todo el mundo. Estos artefactos, conocidos como discos de Dropa, tienen un orificio central y están cubiertos de surcos espirales que recuerdan la micrograbado. Pero lo que realmente resulta impactante es su historia, que se remonta al año 1938, cuando el arqueólogo Chi Putei los descubrió en cuevas montañosas aisladas, ocultas de la civilización. Imagina una cueva misteriosa llena de ecos, donde cada paso resuena con un susurro y el aire frío te penetra hasta los huesos. Y ahí, entre las paredes de piedra, se encuentran estos discos enigmáticos, como si hubieran sido dejados por extraterrestres. Pero esto no es lo más extraño. El estudio de los discos ha dado lugar a múltiples teorías, incluyendo la idea de que los patrones espirales podrían ser inscripciones que hablan sobre el desastre de una nave espacial. ¿Sabes qué es aún más impactante? Muchos científicos, al examinar estos artefactos, están convencidos de que toda esta historia es una mistificación creada para atraer la atención hacia los antiguos misterios. Sin embargo, los patrones espirales continúan generando interés y controversia. ¿Qué significan realmente? Quizás sean mensajes cifrados dejados por civilizaciones extraterrestres o simplemente obras maestras de antiguos artesanos. Cada disco desprende un aire de misterio, haciendo que uno se pregunte qué podría estar oculto en las entrañas de nuestro planeta. Las líneas espirales, hipnóticas e intrigantes, evocan imágenes de mundos lejanos y secretos desconocidos. Es fácil imaginar cómo cada investigador, al tomar un disco en sus manos, siente el contacto con algo completamente diferente, relacionado con el cosmos. Y aún más intrigante es el hecho de que, en el momento en que se encontraron los discos, estos no fueron solo artefactos, sino símbolos de enigmas sin resolver que continúan atrayendo la atención de los científicos. Sin embargo, a pesar de todas las discusiones y teorías, aún no hay una respuesta clara sobre qué son estos discos y cuál es su verdadero origen. Los investigadores continúan regresando a estos artefactos enigmáticos, tratando de descifrar su significado. Y lo más fascinante es que cada nuevo análisis puede llevar a descubrimientos completamente inesperados que cambiarán para siempre nuestra visión de las antiguas civilizaciones y sus posibles contactos con otros mundos. Imagina una ciudad cuya extensión es 8 veces mayor que la del mayor megaciudad contemporáneo, y cuya misteriosa esencia sigue generando leyendas. Teotihuacán, que en náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses, fue en su momento una de las ciudades más grandes del mundo, con una población que superaba los 100.000 habitantes. De repente, ante ti se despliega la Calzada de los Muertos, de más de 2 kilómetros de longitud, donde cada paso resuena como un eco, como si las antiguas paredes susurraran sus secretos. A ambos lados de la calzada se alzan majestuosas pirámides. La pirámide del Sol, de 63 metros de altura, y la pirámide de la Luna, ligeramente menor pero no menos impresionante, desde la cual se disfruta de una vista espectacular de toda la ciudad. Estos edificios no son simples estructuras de piedra. Fueron creados con una precisión asombrosa. Sus ángulos están orientados hacia los puntos cardinales, y su diseño sigue una estricta simetría geométrica, como si la ciudad hubiera sido tallada en la mismísima materia del cosmos. Pero lo que realmente impacta es que, a pesar de su grandeza y magnitud, los creadores de Teotihuacán siguen siendo un misterio, ya que no eran aztecas, como muchos creen. Durante siglos, la ciudad prosperó y luego desapareció, dejando solo ruinas y muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué hizo que sus habitantes abandonaran un lugar tan espléndido? Sentirás cómo el viento se mueve entre las pirámides, jugando con las sombras y la luz que bailan en los escalones de los monumentos. Los sonidos de los pasos, reflejados en las paredes de piedra, crean una atmósfera que llena el espacio con historia, como si cada piedra aquí guardara recuerdos del pasado. Y lo que es aún más impactante, los científicos aún no pueden explicar cómo y por qué se construyó la ciudad con tanta precisión,
ni qué tecnologías se utilizaron para crear estos impresionantes edificios. En el corazón del subcontinente indio, alguna vez existieron ciudades que asombraban por su arquitectura y planificación. Harappa y Mohenjo-Daro no eran simples asentamientos, sino verdaderas megápolis con calles rectas y un meticuloso diseño urbano que recordaba a las metrópolis modernas. Imaginen calles empedradas con adoquines y casas construidas con ladrillos cocidos, con techos planos donde por las mañanas se reunía un bullicioso mercado. El aroma de frutas frescas y especias se mezclaba con el olor de la comida local. Sin embargo, como es extraño, en este paraíso de alta tecnología y prosperidad cultural se ocultaba uno de los mayores misterios de la historia. ¿Cómo una civilización tan avanzada pudo desaparecer? Se dice que la causa del declive fueron los cambios climáticos que alteraron los cursos de los ríos. Numerosos estudios muestran que el río Indo, que alguna vez fue abundante y vital para la existencia de estas ciudades, se secó, dejando tras de sí solo arena y ruinas. Pero esto no es todo. Algunos científicos sugieren que el declive de Harappa y Mohenjo-Daro se debe a la invasión de tribus arias que trajeron nuevas culturas y costumbres. ¿Y si añadimos a esto las epidemias que pudieron robarle a los habitantes sus últimas fuerzas? Es interesante que Mohenjo-Daro fuera el hogar de una impresionante ciudadela que se elevaba sobre los demás edificios, donde posiblemente se encontraban templos y edificios públicos. Esta construcción estaba hecha de enormes bloques, y sus paredes eran tan robustas que sobrevivieron a siglos de destrucción. En el centro de la ciudad había una gran banya, un gran estanque que probablemente se utilizaba para rituales de purificación. Esta banya, con una superficie de más de 12 por 7 metros, se convirtió en el símbolo del ingenio técnico de esta civilización. Presten atención a que un lugar que alguna vez bullía de vida se fue desvaneciendo poco a poco. Las calles concurridas, llenas de gente, cedieron el paso al silencio y el abandono. Solo quedaron recuerdos de la grandeza, y en lugar de los vibrantes mercados, ahora solo el viento susurra sobre los días pasados. ¿Cómo es posible que estas ciudades, donde la vida era intensa, ahora estén sumidas en el silencio? Los investigadores aún discuten sobre las causas de la desaparición de esta gran civilización, y cada nuevo artefacto encontrado en las ruinas añade nuevos detalles a la historia de su destino. Detrás de cada esquina se ocultan misterios esperando ser desentrañados. Por ejemplo, ¿sabían que en Mohenjo-Daro se encontraron rastros de juguetes infantiles, lo que indica cuán importante era la familia en esta cultura? En el mapa creado por el almirante otomano Piri Reis se representa la costa de la Antártida, que ha estado oculta bajo una gruesa capa de hielo durante milenios, lo cual es simplemente impactante. ¿Cómo logró dibujar este contorno en el siglo XVI, cuando el continente aún era desconocido para los europeos? Piri Reis afirmaba basarse en fuentes antiguas, incluyendo mapas que datan de la antigüedad, lo que genera muchas preguntas. ¿Cómo podían las civilizaciones antiguas tener acceso a datos geográficos tan precisos? Los investigadores señalan que el mapa contiene mediciones extraordinariamente precisas que pueden compararse con imágenes satelitales modernas. Por ejemplo, los detalles de la costa representados en el mapa coinciden con los estudios modernos del continente, que confirman que bajo el hielo hay estructuras que coinciden con lo que dibujó Piri Reis. Esto suscita preguntas. ¿De dónde sacaba él esos conocimientos? Y esto no es todo. En los mapas creados antes de la época de Piri Reis, también se representan tierras que, según se cree, fueron descubiertas solo en los siglos XIX y XX. Por ejemplo, un mapa creado en 1488 muestra los contornos de la línea costera que no podían ser conocidos sin un profundo conocimiento de la geografía. Uno de estos mapas, que llama la atención, fue creado en China y contiene imágenes de continentes que fueron nombrados mucho más tarde. Los científicos aún no pueden explicar cómo los cartógrafos de esa época podían crear tales imágenes detalladas. En el siglo XX, cuando comenzaron las investigaciones activas de la Antártida, los científicos se encontraron con factores que ponen en duda las concepciones tradicionales sobre cómo fueron descubiertas estas tierras. Las investigaciones muestran que bajo el hielo hay muchos misterios que, posiblemente, eran conocidos por las civilizaciones antiguas. ¿Sabías que algunas de estas cartas tienen elementos que pueden indicar el uso de tecnologías de las que ni siquiera sospechamos?
Por ejemplo, en una de las cartas se pueden ver contornos que coinciden no solo con las costas, sino también con las estructuras internas del continente, como cordilleras y ríos. Esto plantea la pregunta: ¿podían las civilizaciones antiguas tener conocimientos que hemos perdido con el tiempo? ¿Por qué estas cartas no formaron parte de nuestro patrimonio histórico? Y esto no es todo. Recientemente, los científicos han descubierto que algunas cartas tienen signos que indican el uso de modelos globulares, lo que sugiere que los cartógrafos antiguos podían entender la Tierra como una esfera mucho antes de lo que se acepta comúnmente. Piri Reis y sus predecesores dejaron un enigma que sigue sin resolver a los investigadores. Los antiguos egipcios sabían que la vida no terminaba con la muerte, y por eso crearon el Libro de los Muertos, un libro de conjuros que servía como guía para las almas que intentaban superar los peligros del Duat, el mundo de los muertos. Este texto sagrado estaba lleno de instrucciones que ayudaban al difunto a pasar por pruebas que podrían ser fatales. ¿Sabías lo más asombroso? Uno de los rituales más importantes era la pesada del corazón ante Osiris, el dios de la vida después de la muerte, quien juzgaba las almas. El corazón, símbolo de las virtudes del difunto, se colocaba en una balanza, mientras que enfrente estaba la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma, el alma no encontraba descanso y sufría un destino terrible. Pero el viaje al más allá no era solo una prueba. Estaba lleno de peligros, desde criaturas malignas listas para devorar el alma hasta trampas astutas que podían confundir incluso a los más valientes. El Libro de los Muertos ofrecía conjuros que podían ahuyentar a los demonios y abrir las puertas que llevaban a los campos de Ial, el paraíso egipcio, lleno de verde y eterna alegría. Imagina, el alma finalmente llegaba a ese lugar donde el río Nilo fluye entre praderas en flor y el sol nunca se pone. Era el ideal al que todos aspiraban, y por eso los rituales funerarios eran tan solemnes. La momificación jugaba un papel crucial en este proceso. Los cuerpos se trataban y conservaban meticulosamente para asegurar la inmortalidad. Cada momificado era envuelto en telas especiales, y sus órganos internos se colocaban en vasijas, conocidas como canopos, que también se encontraban en las tumbas. Estas vasijas protegían los elementos esenciales para la vida después de la muerte. Pero esto no era todo. Junto con los difuntos se colocaban diversos objetos: comida, herramientas e incluso juguetes para asegurar el confort en el mundo de los muertos. Imagina cómo las antorchas parpadeantes iluminan las cámaras funerarias mientras los sacerdotes recitan conjuros, creando una atmósfera de espera sagrada. Cada ritual no era solo una formalidad. Era una profunda fe en que la vida continuaba y que incluso después de la muerte, el alma podía disfrutar de la eternidad. Y lo que resulta aún más impactante, algunas tumbas contenían no solo el Libro de los Muertos, sino también registros personales del difunto, donde se describían sus virtudes y logros para que Osiris pudiera ver cómo era en vida. De esta manera, los antiguos egipcios crearon un sistema de creencias que dejó su huella durante milenios y aún hoy sigue asombrando a científicos y buscadores de aventuras. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los antiguos podían sobrevivir a operaciones que hoy en día parecen imposibles? La trepanación, por ejemplo, se practicaba desde la época neolítica, y es asombroso que los arqueólogos hayan encontrado cráneos con orificios perforados con precisión, lo que indica que muchos pacientes sobrevivían. Estos orificios, a veces de hasta 5 centímetros de diámetro, se realizaban con herramientas primitivas como punzones de piedra y bronce, así como brocas especiales hechas de obsidiana. Es increíble que en algunos cráneos se vean signos de curación, lo que sugiere que las operaciones se realizaban con éxito, sin anestésicos modernos. Imagina. El aroma de las hierbas utilizadas como anestésicos llenaba el aire, y el sonido de las herramientas deslizándose por los huesos era insoportable, pero al mismo tiempo lleno de esperanza para aquellos que buscaban alivio del dolor insoportable. Los antiguos cirujanos no solo tenían valentía, sino también conocimientos transmitidos de generación en generación. En Pompeya se encontraron instrumentos quirúrgicos que sorprendentemente se parecen a los modernos: bisturís, pinzas e incluso pinzas. Estos hallazgos muestran que la práctica médica estaba muy desarrollada.
Los papiros médicos egipcios contienen descripciones de operaciones, incluyendo el tratamiento de lesiones y enfermedades, y descripciones de intervenciones quirúrgicas que podrían causar envidia a los médicos modernos. Las prácticas ayurvédicas en la India, basadas en textos antiguos, utilizaban plantas medicinales y minerales para tratar enfermedades, y algunos de estos métodos aún se practican hoy en día. ¿Sabías que en estas antiguas prácticas médicas se utilizaban plantas no solo para curar, sino también como anestésicos? Inspirando el aroma del sándalo y la cúrcuma, los pacientes podían estar en un estado de semi-inconsciencia durante procedimientos complejos. Muchos de ellos, a pesar del miedo, confiaban en sus médicos y esperaban la curación. Cada paso, cada movimiento del cirujano estaba impregnado de esperanza, esperando que el dolor disminuyera y la vida volviera a la normalidad. Pero esto no es todo. Algunos métodos basados en la Ayurveda aún despiertan el interés de los científicos modernos, y muchos intentan entender cómo las antiguas prácticas pueden adaptarse a las realidades médicas actuales. Es interesante que incluso en nuestra época se sigue estudiando las propiedades de las plantas que se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional, y a veces encontramos que los antiguos curanderos sabían más sobre el cuerpo humano de lo que nos parece. Bajo el agua cerca de la costa de las Bahamas, se oculta una estructura misteriosa que a primera vista parece una carretera empedrada que se extiende en las profundidades del océano. Imaginen bloques rectangulares perfectamente alineados, con una longitud de más de 200 metros, que despiertan preguntas sobre su naturaleza y propósito. Algunos investigadores sugieren que estas formaciones de piedra podrían ser restos de una antigua civilización, posiblemente la legendaria Atlántida, que alguna vez prosperó en la Tierra. Pero lo que realmente resulta impactante es que también se piensa que podrían ser simplemente el resultado de procesos geológicos naturales, y no una creación humana. Si esto ya resulta intrigante, sepa que Edgar Cayce, el famoso vidente estadounidense, predijo que Atlántida sería descubierta en esta zona. Afirmaba que los restos de esta civilización legendaria se encuentran en el fondo del océano, y es asombroso que sus profecías comenzaron a cumplirse. Las investigaciones submarinas muestran cómo los rayos del sol penetran la superficie del agua, creando destellos mágicos sobre los bloques de piedra, y las algas que se balancean, como si estuvieran vivas, los envuelven, añadiendo un toque de misterio. Los investigadores que se sumergen en esta sinfonía submarina pueden sentir cómo la historia parece cobrar vida a su alrededor. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron estos bloques al fondo del océano? Las teorías varían desde que podrían ser una antigua carretera utilizada para el comercio, hasta que podrían ser restos de alguna estructura subacuática que fue víctima de una catástrofe. Lo más interesante es que algunos bloques tienen dimensiones que son difíciles de explicar por factores naturales. La longitud puede superar el metro y la anchura puede llegar hasta medio metro. Las leyendas locales también hablan de que en estas aguas no solo se pueden encontrar piedras, sino también otros artefactos que aún no han sido descubiertos. ¿Qué más esconde esta carretera subacuática de Bimini? Cada nueva expedición trae más preguntas que respuestas, y los investigadores continúan sumergiéndose en las profundidades en busca de respuestas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia de la humanidad. En las cuevas de Liguria, en el norte de Italia, se han encontrado misteriosos dibujos rupestres que despiertan muchas preguntas. Estas figuras, a primera vista, recuerdan a los actuales aparatos sumergibles. Son largas y alargadas, con formas redondeadas que parecen dormir en las sombras frescas de las cuevas. La edad de estos dibujos se estima en más de 30.000 años, lo que los convierte no solo en simples artefactos, sino en verdaderas ventanas al lejano pasado de la humanidad. La luz tenue de la cueva crea una atmósfera de misterio. Cuando te paras frente a estos dibujos, parece que el tiempo se detiene. Algunos investigadores sugieren que podrían ser representaciones estilizadas de embarcaciones que utilizaban los antiguos para la caza o la pesca. Pero si miras con más atención, se hace evidente que algunos detalles parecen demasiado complejos para esa época. ¿Sabes qué es aún más impactante? Existen teorías que afirman que estos dibujos podrían ser pruebas de la existencia de tecnologías avanzadas en la prehistoria. En tal caso, ¿quién podría haber creado estos dibujos y con qué propósito? Las leyendas locales hablan de que los antiguos habitantes de estos lugares
podrían haber encontrado criaturas misteriosas que habitaban en las profundidades de los mares y ríos, y trataron de capturar sus imágenes en piedra. A medida que los científicos continúan desentrañando los misterios que rodean estos dibujos, surgen nuevas hipótesis. Por ejemplo, algunos investigadores creen que podrían ser representaciones de animales acuáticos, como delfines o serpientes marinas. Pero entonces, ¿por qué parecen tan extraños? Estas figuras, como guardianes de los antiguos secretos, guardan millones de preguntas, y cada nuevo hallazgo solo añade más leña al fuego. Imagina cuántos secretos podría revelar este mundo si logramos entender qué es lo que nuestros antepasados querían representar en estas paredes de piedra. ¿Cuántas personas realmente saben que la idea de una Tierra esférica existe desde hace más de 2500 años? Los pitagóricos en el sexto siglo antes de nuestra era, observando el cielo estrellado, llegaron a la conclusión de que la Tierra tiene forma de esfera, y esto fue solo el comienzo. Aristóteles en el cuarto siglo antes de nuestra era no solo apoyaba esta idea, sino que también presentaba pruebas convincentes. Por ejemplo, notó que durante los eclipses lunares, la sombra de la Tierra en la Luna siempre es redonda. Este hecho nos hace reflexionar. ¿Por qué se creyó durante tanto tiempo que la Tierra era plana? Eratóstenes, que vivió en el segundo siglo antes de nuestra era, realizó un verdadero logro científico al medir la circunferencia de la Tierra con una precisión de unos pocos porcentajes. Utilizó métodos simples pero geniales. Comparaba las sombras proyectadas por columnas en diferentes ciudades y, basándose en los ángulos de incidencia de los rayos solares, calculó que la circunferencia de nuestro planeta es de aproximadamente 40.000 kilómetros. Este tipo de conocimientos estaban disponibles para las personas cultas en la mayoría de las civilizaciones antiguas, como el antiguo Egipto y la Grecia, donde los científicos transmitían sus observaciones e investigaciones de generación en generación. Los navegantes, al estar en alta mar, observaban cómo los barcos desaparecían gradualmente en el horizonte. Primero sus mástiles y luego sus cuerpos, lo cual servía como una confirmación adicional de la esfericidad de la Tierra. Pero esto no es todo. Los antiguos astrónomos, observando el cielo estrellado, comprendían que las estrellas giran alrededor de la estrella polar, creando la ilusión de un domo giratorio sobre nosotros. Este conocimiento cambiaba la visión del mundo y del lugar del hombre en él. Así, en el primer siglo antes de nuestra era, el filósofo y astrónomo Scipio Emiliano notó que si la Tierra fuera plana, las estrellas serían visibles desde cualquier punto de la misma manera. Pero esto no es así. Todo este conjunto de conocimientos sobre la esfericidad de la Tierra ha llegado hasta nuestros días, continuando a inspirar a científicos y buscadores de aventuras. Y lo más asombroso es que estas ideas antiguas se convirtieron en la base de grandes descubrimientos que transformaron nuestra visión del universo y nuestro lugar en él. El Esfinx, con su majestuosa silencio y mirada enigmática, suscita preguntas que nos hacen reflexionar sobre su verdadera edad. Algunos científicos están convencidos de que este monumento podría ser más antiguo de lo que se cree, y esto se confirma por las asombrosas hallazgos. Los geólogos han observado que el cuerpo del Esfinx presenta signos de erosión que, según ellos, solo podrían haber ocurrido como resultado de largos periodos de lluvias, características de la región hace más de 10.000 años. Imaginen cómo podría haber lucido el antiguo plato de Giza cuando la lluvia bañaba las figuras de piedra, creando profundas surcos y dejando huellas del tiempo en su superficie. Pero esto no es lo más asombroso. La orientación astronómica del Esfinx hacia la constelación de Leo sugiere que fue creado cuando esta constelación se encontraba en la parte oriental del cielo, lo que podría haber ocurrido hace aproximadamente 10.500 años antes de nuestra era. Esta conexión astronómica nos abre un mundo de conocimientos antiguos que podrían haber sido perdidos a lo largo de los siglos. Imaginen cómo la luz y la sombra juegan en su rostro erosionado, destacando cada arruga, como si cada una de ellas guardara su propia historia. El Esfinx en silencio. Su dura corteza y superficies rugosas hablan de eternidad, inmutable ante el tiempo, causando admiración y respeto. A medida que los rayos del sol tocan su piel de piedra, se siente que no es solo un monumento, sino un guardián de secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Su presencia en el plato de Giza no solo simboliza el antiguo Egipto,
sino que también plantea una pregunta. ¿Qué sabemos realmente sobre el pasado? Y lo que es aún más impactante, existen teorías de que el Sphinx no podría haber sido el único de su tipo, y que alrededor de él podrían haber habido otros, que aún no han sido descubiertos. Imagina un ser gigante que protege los tesoros de la antigüedad. Su cuerpo mide 73 metros de longitud, y su altura alcanza los 20 metros. No es solo una obra de arte, es el gran esfinge de Giza, creado a partir de un monolito de caliza que guarda en sí los secretos de milenios. Su edad se estima en más de 4.500 años, y se encuentra vigilando el necrópolis, observando cómo cambia el mundo a su alrededor. Pero ¿sabes qué es aún más intrigante? Algunos científicos creen que el esfinge podría haber cumplido funciones de un dios solar, y su ubicación está relacionada con fenómenos astronómicos que subrayan su significado sagrado. A lo largo del día, su rostro cambia de expresión. En la luz matutina parece suave y pacífico, mientras que bajo los rayos ardientes del sol de mediodía aparecen sombras agudas que resaltan su grandeza y misterio. Bajo sus patas, es posible que se oculten cámaras secretas y pasajes que podrían revelar aún más secretos del mundo antiguo. La leyenda del sueño de Tutmosis cuenta cómo un faraón, agotado por el trabajo, tuvo un sueño en el que el esfinge le predicaba el futuro. Esta historia añade una capa más de misterio a la ya enigmática figura de este guardián de piedra. ¿Y si en estos pasadizos ocultos se encuentran artefactos que podrían cambiar nuestra visión de la civilización antigua? La caliza agrietada del esfinge parece susurrar sobre los eventos que ha presenciado, y su expresión majestuosa evoca una sensación de eternidad. Cada línea, cada grieta en su superficie, cuenta una historia, y todo esto crea la sensación de que el tiempo se ha detenido aquí. Pero ¿qué pasaría si realmente bajo sus patas se encuentran tesoros que esperan ser descubiertos? Pocos se dan cuenta de que las tecnologías de la antigua Roma no eran simplemente avanzadas para su tiempo, sino verdaderos milagros de la ingeniería que aún hoy causan admiración. Por ejemplo, el concreto romano, creado con la adición de ceniza volcánica, puede endurecerse incluso bajo el agua. Este descubrimiento permitió construir estructuras que no solo han sobrevivido durante siglos, sino que se vuelven más fuertes con cada año. Imaginen cómo se utilizaba este material único en la construcción. Los trabajadores mezclaban cal con ceniza volcánica, creando una mezcla que fácilmente adoptaba la forma y luego se convertía en una piedra increíblemente resistente. Los acueductos romanos no solo llevaban agua a las ciudades, sino que también eran verdaderas obras de arte arquitectónicas. La altura de algunos de ellos llegaba hasta 40 metros, y su longitud, hasta 100 kilómetros, y el agua fluía por ellos a una velocidad constante, gracias a los precisos cálculos del declive. El sonido del agua corriendo por los canales de piedra creaba una sensación de armonía con la naturaleza, y la frescura que se sentía dentro de las termas era un verdadero alivio en los días calurosos. Los suelos de mármol de las termas romanas, pulidos a lo largo de los siglos, se sentían como terciopelo bajo los dedos, y su belleza era hipnótica. Las carreteras romanas, pavimentadas con piedras, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, creaban condiciones ideales para el movimiento y el comercio. Su anchura a veces llegaba a 6 metros, lo que permitía a 2 carretas circular fácilmente. Pero esto no es todo. El sistema de canales subterráneos desarrollado por los romanos se convirtió en la base de los sistemas urbanos modernos. Esta obra de ingeniería, conocida como cloaca máxima, no solo evacuaba las aguas residuales, sino que también mantenía la limpieza en la ciudad. Es importante destacar que los romanos fueron los primeros en utilizar arcos y bóvedas para crear grandes espacios, como el Panteón, con su impresionante cúpula de 43 metros de diámetro. ¿Y saben qué es aún más impactante? Esta cúpula sigue siendo el mayor arco de concreto no reforzado del mundo hasta hoy. Las investigaciones sobre la Atlántida continúan intrigando a científicos y buscadores de aventuras a lo largo de milenios. ¿Sabías que el filósofo Platón fue el primero en describir este misterioso estado insular en sus diálogos Timeo y Critias? Afirmaba que la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules y era una civilización poderosa y próspera que desapareció en el océano. Pero, ¿dónde buscarla? Las opciones son numerosas.
A lo largo de los siglos, investigadores e historiadores han propuesto diversas hipótesis sobre su ubicación. Algunos creen que la Atlántida estaba en el Mediterráneo, mientras que otros señalan las costas occidentales del Atlántico, donde, según algunos, podrían encontrarse sus restos. No menos intrigantes son las versiones sobre el Mar del Norte y el Caribe, donde arqueólogos submarinos continúan buscando rastros de la civilización desaparecida. ¿Y qué decir de la Antártida? Algunos ufólogos e investigadores afirman que bajo el hielo de este continente podrían encontrarse ruinas de la Atlántida, cubiertas por muchos metros de hielo. Imagina. Una brisa fría y el sonido de las olas marinas, ocultando el misterio, se mezclan con el olor salado del mar, creando una atmósfera de misterio. Cada año, nuevas expediciones se embarcan en busca de cualquier rastro de este legendario país. Pero esto no es todo. Entre los arqueólogos existe una teoría de que la Atlántida no era simplemente una isla, sino un continente que se encontraba en el lugar actual del Mar Caribe. Esto se basa en extrañas formaciones geológicas y estructuras submarinas que han llamado la atención. Pero ¿cómo pudo desaparecer una civilización tan grande? Sorprendentemente, hay una teoría de que la Atlántida fue destruida por una catástrofe natural, como terremotos o tsunamis. Algunos investigadores incluso la relacionan con cambios globales en el clima que podrían haberla inundado. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Muchos creen que la Atlántida no simplemente desapareció, sino que dejó tras de sí tecnologías que aún no pueden explicarse. Una de las teorías dice que los atlantes poseían conocimientos para crear potentes fuentes de energía que podrían cambiar el mundo. Pero lo que es aún más impactante, algunos creen que la Atlántida podría haber estado relacionada con antiguos extraterrestres que llevaron sus conocimientos a la Tierra. ¿Cómo es posible que bloques de piedra de hasta 80 toneladas fueran ajustados con tal precisión que las juntas entre ellos no excedieran 1 milímetro? Estas majestuosas construcciones, que se alzan bajo el sol abrasador del desierto, proyectan largas sombras sobre la arena, y los sonidos de rozamiento de las piedras crean una melodía de trabajo de miles de obreros sudando bajo el calor y respirando el aroma del yeso recién cortado. Las pirámides, orientadas con tal precisión hacia los puntos cardinales que sus ángulos se desvían no más de 1/10 de grado, causan asombro incluso en los ingenieros modernos. ¿Cómo lograban los constructores enfrentar esta tarea tan compleja? Existen diversas teorías que explican el desplazamiento de estos grandes bloques. Unos afirman que se utilizaban rampas inclinadas, otros sistemas de palancas, y algunos incluso sugieren que los bloques podrían haber sido movidos por canales de agua especialmente creados para este propósito. Imagina a grupos de trabajadores, con las manos levantadas, superando la distancia entre las canteras y el lugar de construcción en el calor del mediodía, utilizando herramientas simples para mover las piedras que, según los estándares actuales, podrían formar parte de un rascacielos. Cada bloque fue trabajado con tal cuidado que su superficie casi parecía un espejo. Pero la pregunta es, ¿cómo lograban tal ajuste perfecto? El secreto, posiblemente, radica en el uso de tecnologías simples pero efectivas, sobre las que solo podemos especular. A través de las sombras de las pirámides, proyectadas al atardecer, se puede ver cómo manos laboriosas, llenas de sudor, colocan las piedras, midiendo cada paso con una precisión increíble. Y mientras nos perdemos en reflexiones sobre los métodos antiguos, surge la pregunta: ¿qué otros secretos guardan estas majestuosas estructuras que aún son un enigma para los arqueólogos?